Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Post Workout. Esta vez tendremos un invitado que todos lo conocen por su nombre, todos lo han oído en el stream, el popular Mago Lugo. Este episodio tiene desde cosas sumamente increíbles, cómo lo conocen a él, cómo no lo conocen, la parte noble, la parte real, la parte humana de este personaje que me agrada decir que es mi amigo. De verdad, increíble episodio. No se lo pueden perder, pero antes de empezar, como siempre, les pido que nos sigan en Instagram, @egmotiv o @el mago Lugo también. De verdad sería increíble. Gracias por estar acá, lo apreciamos mucho. Si te llega a gustar el episodio, no olvides darle like. Si sientes que se los puedes compartir a alguien que esté en la misma posición o que pueda aprender de esto o que simplemente le podría gustar, compártaselo. No te cuesta absolutamente nada. Bienvenido y gracias por estar. José Lugo, José Gregorio, ¿vale? Muy pocos me conocen por ese nombre. No, bueno, pero hay que llamarte por tu nombre, porque por ahora, en este espacio, eres José Gregorio. No, bueno, no. En este espacio no soy José Gregorio todavía, cabe destacar. Tú Mm. me llamas José Gregorio en la calle y yo no voy a voltear. A partir de ser mago, tú Soy José volteas. Lugo. Hoy soy José Lugo hasta que ondemos en la conversación y salga el mago Lugo, salga el recreador, el Sale locutor, el mago etcétera. Lugo del, Del del sombrero, sombrero. del sombrero que está ahí atrás. Del sombrero sale el mago Lugo y vaina. Y Spider-Man Este, también puede salir que esté ahí atrás. no, bueno, la verdad es que yo estaba un poco ansioso por este episodio, porque muchas personas te conocen en la ciudad. Pero más que todo te han conocido por la parte del streaming, ¿no? Donde hacemos lo que es de Chivox y todo lo demás. Pero estuve pensando tantas cosas y este episodio para mí es especial, por eso es el número 40. Y tengo tantas preguntas que hacerte porque a pesar de que nos conocemos desde hace más de un año, realmente no te conozco. Entonces, Conoces una quisieras... parte de mí. Sí, exactamente. Entonces, es demasiado chistoso, ¿no? Que tenemos un año y poco conociéndonos y no conozco nada de ti. Entonces, quería Relación a preguntarte, distancia. sí, relación a distancia, definitivamente, felices los dos, los tres, los cuatro. Am, Quería preguntarte, ¿por qué nace esta idea de ser recreador? Mira, yo desde siempre me vi atraído por algo más que lo común. O sea, mi casa siempre, y agradezco mucho a mis padres, siempre era muy vieja escuela, ¿sabes? Mira, tienes que estudiar, graduarte, trabajar en una empresa, una casa, una familia y listo, esa es tu vida, ¿sabes? Y O morir, sea, claro. ese era el boleto para la vida excelente y yo por mucho tiempo y todavía considero que es un buen boleto, porque es una buena opción para tú decir, mira, esto es lo que quiero en mi vida y voy a ser feliz con esto, ¿no? Porque nosotros venimos de una evolución en cuanto a mi familia, venimos de ser muy humildes a dar un salto muy grande. Yo recuerdo haber vivido en casas de zinc y después haber dado un salto a un apartamento con muchos lujos, porque mi papá tenía en principio trabajos esporádicos de vigilante, de mesonero, ¿sabes? O sea, nunca nos faltó nada, cabe destacar, pero sí estábamos limitados, pues. Mi papá consigue trabajo en aquel entonces en Edelca y ¿En nos qué año mudan fue a esto? Puerto Ordaz. Esto, mira, yo tenía 6 años Mm, ok. y nos mudan a Puerto Ordaz y yo paso una transición enorme porque llegamos a un apartamento en un piso 17, en un edificio hermosísimo. Teníamos lavadora, secadora, cocina, nevera, ¿sabes? O sea, Mm. todos los lujos. La Y yo Venezuela de recuerdo que, antes. sí, y yo recuerdo que decía, somos ricos. O sea, pasar de una casa humilde a un apartamento con todos los lujos, somos ricos. Seguida, pues. Y efectivamente nos cambió la vida, no era que éramos ricos, era mi percepción en ese entonces de niño, pero sí mi papá consiguió un mejor trabajo y por ende mejoramos mucho. Entonces, de allí nos mudaron a los 2 años a Guri, la represa, la central hidroeléctrica del Guri, y realmente mejoramos mucho más porque Guri era un paraíso. Yo siempre le comento a la gente, yo viví mi infancia, adolescencia en Guri y era una utopía, un paraíso, algo del tercer mundo, no, algo del último mundo que puede existir, pues,
porque era muy, muy bonito, las cosas se cumplían. Había una regla fantástica que siempre se las cuento a las personas, que 3 faltas que tú hacías en esa utopía y te sacaban de allí. O sea, tú te comías la luz 3 veces y chao de aquí, no entras más nunca, ¿sabes? Ujú. Entonces, nos cambia la vida así, y ahí yo me empiezo a dar cuenta que hay algo más que este plan de tener un trabajo, una casa, entrar a una empresa, graduarte, etcétera, etcétera. Voy viendo otras cosas porque hacían mucho fiestas en Guri, la empresa hacía muchas fiestas y contrataba personajes, contrataba recreadores, contrataba animadores, incluso llegué a ver también un mago, y todo este mundo que yo no conocía de niño, lo empecé a conocer. Cuando salgo a la universidad me voy a Puerto Ordaz a estudiar en la UNEC y me voy solo, me toca irme solo, en un apartamento solo prácticamente para mí, porque el compañero de apartamento viajaba casi que todos los días. Y conozco un grupo de personas que tenían los mismos gustos que yo y mira, vamos a hacer esto, vamos a entrar en un grupo de recreadores, o sea, enseguida conectamos y fundamos casi que a los 6 meses yo de estar en Puerto Ordaz una empresa que se llamaba Team String Guayana, que era recreación, zancos y hora loca. Y desde ese momento que yo quedé fascinado, uno por trabajar, en el sentido, porque mis papás no querían que uno trabajase, mi papá, por ejemplo, que trabajáramos hasta que nos graduáramos. Él nos quería proteger de eso, ¿sabes? No lo necesitábamos, pues, mi papá nos los daba todo, pero nos quería de alguna forma proteger de que, mira, no vayas a salir a trabajar porque no lo necesitas, gradúate y después consigue un buen trabajo. O sea, Enfócate en esto primero antes exacto, de... mi papá quería que no pasáramos lo que él pasó, porque mi papá no terminó una carrera universitaria. O sea, mi papá terminó el bachillerato y listo, empezó a trabajar de una. Entonces él nos quería proteger de esto, pero cuando yo salgo y yo veo que este mundo tampoco es tan malo y veo un potencial y digo, mira, con esto yo puedo hacer algo, mira, me gusta. Recuerdo que entonces empecé a echarle pierna a eso, pues dije con los muchachos, empezamos a hacer talleres, empezamos a incursionar en todo este mundo de la recreación, hicimos un taller de zancos y nos fue de verdad muy bien, teníamos mucho trabajo, pero lo académico lo descuidé en principio, porque como Claro, estaba con esto, el primer semestre me quedaron todas las materias, mi mamá me todas, mata, todas. weón. Sí, sí, a mí casi, no me matan porque sabían que era muy raro, yo era muy buen estudiante. A mí nunca me quedó una materia en el liceo, nunca repetí nada de eso. De hecho, sabes que la boleta piden a los papás para que vayan a retirarla, ¿no? Ujú. A mí me entregaban mi boleta a los profesores, anda, llévate eso, tú no Ja, necesitas que venga tu papá para acá. que Entonces, me no me perdonaron pasa. ese semestre, sí, me perdonaron ese semestre porque dijeron, algo te pasó porque tú no eres así. Y yo no les había dicho que yo estaba en eso todavía porque no Mm. por miedo a la represalia, sino porque sabía que no era lo que ellos querían, pues, o no era lo que iban a aceptar. Pero me gustó tanto eso que decidí meterme de lleno desde ese entonces y en simultáneo dije, bueno, también voy a estudiar, también le voy a echar pierna porque, o sea, tengo que cumplir aquí y tengo que cumplir mis expectativas. Entonces, nada, fue un buen año, unos buenos 5 años que estuve en todo esto porque pudimos viajar trabajando. Fuimos la primera agrupación de mimos, en ese entonces llamaban mimos actuales, porque si recuerdas que los mimos eran antes muy básicos, ¿sabes? Que si la pared de mimo, Ujú. pintados de blanco con negro y más nada. Nosotros le dimos una vuelta en ese entonces 360 a la cultura de mimos porque sacamos la primera obra de mimos modernos en ese entonces que se llamaba Amor de Mimo. Escucha este cuento de esta historia de Amor de Mimo porque te Ok. estoy hablando que estamos hablando de 2008, 2010, no sé, donde había mucho tabú con muchas cosas que actualmente pues normal. La historia se basaba en 6 mimos, 5 mimos varones y una mima hembra, y en que caía un extraterrestre, uno de los mimos era un extraterrestre. Y el FBI lo detenía porque, mira, llegó un extraterrestre, hay que cuidar a la población, no sé qué. Total que todos los mimos, incluyendo el extraterrestre, se enamoraban de la mima y empezaban a pelear por ella, haciendo sus mejores pasos de baile, sus mejores cualidades. Y al final, uno de los mimos que supuestamente se estaba enamorando de la mima, realmente se estaba enamorando era del extraterrestre. Oh, Y entonces era mucha comedia, disimulando la parte que tenía este mensaje, que en claro. ese momento no era un mensaje que nosotros queríamos dar, sino que era comedia, netamente.
y la gente lo aceptaba, los niños se reían, los adultos se reían, los abuelos lo aplaudían, porque era como que un tabú, pero con comedia, y no estaba como en la actualidad, que es algo que es totalmente diferente. Uno Es un chiste, presenta pues. esa obra hoy, Ujú. sí, uno presenta esa obra hoy y toca sensibilidades, pues, o sea, Total. no le va a gustar a todo el mundo. Bueno, lo cierto es que yo aprendo este mundo del arte en principio, y un día un amigo, Junior Ascanio, él llega de Caracas y dice, mira lo que aprendí en un taller, hacer magia, magia con cartas. Dos efecticos que le enseñaron sencillos y yo, wow, yo quiero aprender a hacer esto también. Nos pusimos entre los dos a practicar, a hacer magia, fuimos a Caracas a comprar cosas y desde ese momento empezó mi mundo en la magia y espero que nunca termine, bueno, hasta mi existencia, porque han sido los mejores años de mi vida siendo mago. Mira, estar en un show para mí es estar completamente realizado. Yo en un show me siento totalmente bien, siento que esa parte de mí no necesita nada más. O sea, el mago Lugo en show no necesita más nada, no necesita nada porque con la risa de los niños, con la reacción de las personas, con todo esto, yo me olvido de todo. Yo he tenido problemas, por ejemplo, mira, y te voy a contar esto para después entrar en un poquito más materia de otra cosa. Mi abuela materna murió y yo estaba con ella esa semana antes que muriera y yo ese día le dije, abuelita, vea, yo voy a trabajar, voy a Puerto Ordaz, voy a trabajar, espéreme, espéreme que yo voy y vengo mañana. Yo me fui, Héctor, a las 6 de la tarde. Llegué allá a Puerto Ordaz a las 7, 7:30 estaba arrancando para el trabajo. A las 8 estoy llegando a la casa donde es la animación y me llaman. Mi mamá me llama y me dice, mira, tu abuela murió. Justamente antes de entrar a hacer magia y animar un evento, del cual, o sea, no tenía la culpa las personas de mi situación personal, pues. Total. Yo respiré profundo, no solté una lágrima en ese momento y entré. Di una de las mejores animaciones de mi vida. Nadie ahí se enteró que yo tenía un problema así tan grande personal, una pérdida de un familiar. Y en lo que salí de allí, ahí sí me derrumbé, pues. Enseguida me vine para acá, para Bolívar, y, y nada, pero en ese momento yo descubrí que yo tenía el poder de que cada una de mis personalidades eran independientes. O sea, Mm, si José Lugo tiene un problema, el mago Lugo no lo tiene. claro. Si José Lugo no es capaz de hacer algo, el mago Lugo sí. Entonces, en resumen, para contestar tu pregunta, todo este mundo empezó, todo este mundo empezó cuando yo salí del mundo que habían creado mis padres para mí. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo magia o cuánto tiempo tienes siendo recreador? Tengo 17 años en el mundo de la recreación. Mm. Volviendo a un poco lo que me estabas comentando, es difícil, ¿no? Cuando eres niño y pasan ciertas cosas en tu hogar que no lo entiendes, ¿verdad? Pero ya que después que vas creciendo, te vas dando cuenta que estábamos jodidos. Por ejemplo, yo no lo entendía, ¿verdad? O sea, cuando mi mamá hacía arepa con mantequilla y queso, ¿sabes? Y eso, o sea, pensándolo más adelante, pasta con espagueti o pasta con mantequilla y ya, eh, de verdad que a uno le da como que sentimiento porque, como tú dices, mis padres también no me dieron todo lo que yo quise, me dieron lo que yo necesitaba. ¿Me entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Hay personas que le dan todo y no lo necesitan y no lo valoran. Yo personalmente sabía lo que tenía y también sabía cuando no lo tenía, porque a diferencia de ti, yo no era tan buen estudiante. Yo era un estudiante regular, regular arriba. Pero sí, sí, me quedó una vez una materia en octavo grado y no lo vas a creer, fue artística. Caramba, Y sí, sí, me quedó artística, chamo. Y no mi me digas que te quedaba mamá, deporte también. no, oye, sabes que nos evaluaban en base a 20, ¿no? Y se Sí. dedicaba a que es educación física, 12. Ah, Inglés, marico, no sé, 11. Y claro, lo que pasa es que el inglés del liceo sí, ni se pero acerca a lo que es. por supuesto, pero me da demasiada risa que mi mamá es una persona muy perfeccionista, ¿verdad? Y yo siendo el hijo mayor,
yo era como que, bueno, como todos los hijos mayores, supongo, como que el conejillo de Indias, vamos a ver si esto funciona, ¿sabes? Porque, ojo, Este es el y yo no la experimento. culpo, si este es el experimento, o sea, no la culpo para nada porque nadie nace sabiendo ser papá, pues, ¿me entiendes? Y Totalmente. nada, o sea, a mí no me entregaban la boleta, mi mamá tenía que ir a buscarla y lo más cómico era que yo vivía a 2 minutos del colegio Caramba, y sí, y llegaba tarde. Aparte que llegaba no te tarde, creo. chamo, era terrible, era terrible. Yo de verdad, o sea, en las notas era regular para abajo y para arriba de vez en cuando, de cuando en vez. Pero es muy difícil, ¿no? Cuando, o sea, ya tenemos una edad en la cual, bueno, tú eres padre Así es. y nos damos cuenta de que nuestros padres hacían sacrificios que nosotros no lo entendíamos y que, no sé si llegaste a ver la película La vida es bella Sí, con sí. Roberto Benigni y ese tipo de representaciones es como que sabemos que estamos mal, sabemos que estamos jodidos, pero mi hijo no tiene la culpa, ¿me entiendes? Y yo voy Exactamente. a tratar de cambiar esta realidad en la cual estamos en estos momentos a una perspectiva un poquito más positiva, sabiendo lo que realmente está ocurriendo. Am, Son esos momentos duros que cuando las cosas van cambiando, tú dices, como tú lo acabas de comentar, pues somos ricos. De repente nuestra realidad cambia un poco, no sé qué. Y algo que me hace recordar, tú llegaste a ser Doctor Yaso, justo es un programa Sí, sí, que en hubo en Guayayazo. Venezuela. am, Guayayazo, o sea, el Doctor Yazo, la franquicia Doctor Yazo, originaria de Caracas, luego empezó a tener subfranquicias. Por ejemplo, Doctor Yazo era la principal, pero según la sede, en Puerto Ordaz estaba Guayayazos, que mm, era casi lo mismo, pero de Guayana, pues. claro, Entonces, eran lo mismo y sí lo llegué a hacer. Yo dejé de hacer un poquito de esa labor, de ir al hospital, cuando nació mi hijo, porque cuando uno se vuelve padre, uno sensibiliza un poco más y entonces me pegaba mucho más las visitas, porque claro. las asociaba con mi hijo. Pues no era que antes no me pegaban, sino que luego que fui padre me pegaban mucho más. Y no es que ahora no haga labor, pero hago, por ejemplo, el show de magia, que están todos los niños así alrededor y entonces yo lo que hago es hacerlo y ellos me ven, ellos se ríen, yo comparto, pero la parte de ser doctor Yazo o guayayazo va más allá. No es solo ir a hacerlo reír, tú escuchas su historia, tú estás con Claro, él, o sea, te compenetras tanto con este paciente que que hay pacientes que les queda muy poco, que eso es otra cosa que casi nadie habla. En ese trabajo hay pacientes que les queda muy poco y tú quizás vas a ser su última sonrisa. Entonces muchos lo hacen y chévere. No eres padre, eres un muchacho, lo hiciste bien, te pegó un poquito, pero cuando eres padre dices, berro, si a mi hijo le pasase eso, ¿sabes? O si a mi empatizas, sobrino le pasase eso, empatizas un poco más, te vuelve más creas sensible un con nivel de respecto a, claro. empatía mucho más elevado, entonces por ende te pegan mucho más las cosas. Entonces dejé de hacer esa labor por eso. Cuando nació mi hijo ya hace 8 años, pues, vamos a decirlo así, pues mi hijo tiene 7, pero estaba en la barriga bien recién nacido, ponle 7 y medio, pues. Y dejé de hacer eso, pues, porque ya me imaginaba las cosas. Al igual que tú, yo soy muy imaginativo. A Total. mí me cuentan algo y yo enseguida lo visualizo. Eso radica porque yo leía muchos libros, todavía leo, ¿no? Yo no Pero leo nada, muchos simplemente libros. estoy jodido del cerebro, pues, No, nada yo más. sí, yo leía mucho y yo me hacía las películas en mi cabeza. Yo leía un libro y bastaban nada más 30 segundos de yo leer el libro cuando yo se me olvidaba que estaba leyendo y mi mente volaba a esa historia, pues. Decían, mira, en una cueva fantástica y ya yo me veía alrededor y yo veía una cueva fantástica, pues. O sea, siempre fui así desde ese punto de imaginar las cosas, pues. Yo Y creo es que por brutal. eso soy diseñador actualmente. Bueno, aparte eres diseñador gráfico ahorita. Bueno, lo que iba a comentar es que esa parte imaginativa, no sé si a mí me gusta mucho, o sea, yo no soy de leer, lo he dicho varias veces. Este año me he puesto una meta que se ha hecho cuesta arriba, pero estoy seguro que lo voy a lograr de leer un libro. Entonces, sí, 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 es demasiado cómico porque las personas que leen me dicen, en serio, es nada más uno. Em, Sí, pero porque hay hay, libros muy buenos que yo me he comido libros en 2 días, libros de 600 páginas, sí, porque yo son soy muy buenos. terrible. Terrible, terrible. Pero lo que te iba a comentar con respecto a la imaginación, y es que me recuerda justamente ligando lo que es la imaginación con la parte del doctor Yasso, no sé si llegaste a ver una película de Robin Williams que se llama Patch Adams, que... Eh, un dato importante, la ponen en todos los talleres de Doctor Yaso y Guayayazo como mm, insignia.
Claro, esa Nos película dicen, es ese excelente. payaso tienes que ser tú. Claro, y el punto tal de la película es como que, mira, el hecho de poder empatizar y poder sacar una sonrisa a alguien, como tú lo acabas de decir, que está en sus momentos finales o no tan buenos, es increíble. Y de hecho, lo que estoy viendo es que te gusta servir, ¿me entiendes? Servir, no tanto de servir como que sirve para algo, ¿no? Sino como que es de, o sea, me gusta ser útil a la sociedad, básicamente. Totalmente. Y eso es algo que yo particularmente lo he estado descubriendo desde hace ya un par de años para acá, que es cuando encuentras un propósito de vida. Y es muy bonito saber que alguien tiene un propósito y mi propósito es hacer reír a la gente, hacer feliz a la gente, hacer esto. Y tienes un nivel de empatía que puede encontrarse con otras personas, ¿no? Yo creo que el hecho, o sea, yo creo que tienes que tener tanto como un corazón gigante, una resistencia increíble para estar en un hospital y saber que ese niño no lo vas a volver a ver. ¿Me Sí, entiendes? sí pasa mucho y en mi caso a veces pasaba que lo volvía a ver, pues, me lo volvía a encontrar cuando no eran casos tan graves, o sea, lo veía en la calle y el niño siempre se recordaba de mí, o sea, era una experiencia que yo decía, la valoro porque ese momento, esos 10, a veces eran 15, porque uno a veces no podía estar mucho cuando son salas intensivas, Ujú. te restringen mucho el acceso, tienes que estar muy poco, pues. Pero esos 10, 15 minutos que yo estaba, para el niño no eran 10, 15 minutos, para el niño era Claro, muchos años de recordar esto. Y yo valoraba mucho eso porque decía, el niño va a recordar este momento durante mucho tiempo y se va a reír con este momento, va a disfrutar con este momento y va a añorar volver a vivir un momento como este. Entonces yo digo, tengo que hacerlo bien, yo no puedo hacer algo por hacerlo o no puedo simplemente ir estar por estar. Muchas veces me llamaban y me da risa porque la primera vez que empecé a hacer labor social en Ciudad Bolívar, porque yo soy de acá, pero después me fui a Guri, me fui a Puerto Ordaz y hice mi vida en Puerto Ordaz y después de muchos años fue que me vine otra vez a Ciudad Bolívar. ¿por qué volviste? Mira, yo vivía en Puerto Ordaz, trabajaba allá, estudiaba allá, al fin, mi abuela había muerto, como te comenté, y esa vez que mi abuela murió, mi abuelo quedó solo y solamente estaba yo como para venirme con él, pues era el único, vamos a decirlo así, que estaba disponible para poder venirse, pues. Y yo sin pensarlo dije, bueno, no hay problema, o sea, yo me voy a vivir allá y yo igual como mis trabajos son los fines de semana en Puerto Ordaz, yo viajo los fines de semana, trabajo y listo, no hay rollo. Yo siempre he sido muy pegado con mi abuelo eh, materno y con mi abuela materna, pues mucho más que con los paternos, pero igual. Y entonces yo dije, no hay problema, yo me quedo. No trabajaba aquí en Ciudad Bolívar con esto, con la magia, con nada de esto, hasta 2, 3 años después que me vine, que me salió algo aquí, dije, bueno, está bien, vamos, ok. Y era totalmente diferente, fue un choque porque no es la misma cultura Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz. Y Total. en aquel entonces mucho menos. En aquel entonces en Puerto Ordaz yo venía de hacer shows en Caracas, en El Tigre, en Valencia, estuvimos también un tiempo en Colombia y Puerto Ordaz y todos esos lugares eran fiestas infantiles apoteósicas. Vengo a Ciudad Bolívar y me encuentro con la escena de que la fiesta infantil es a un lado de la fiesta y el resto de la fiesta es cajas de licor, los Mm, adultos con la música, el reggaetón, y eso no, no, yo no estaba terrible. acostumbrado a eso, pues las fiestas Claro. infantiles eran fiestas infantiles, que yo llevaba mi CD en ese entonces, mi CD con las músicas infantiles, no existía Bacalola ni nada de eso, eran otras cosas, pues, no sé, Ni Funifa y y todas esas cosas, ma. sí, todavía se escuchaba eso, los niños, pues eran niños, y yo Claro. protegía a los niños, porque la inocencia de los niños hay que valorarla, pero cuando me doy cuenta de este choque, digo, bueno, nada, me toca adaptarme a esta fiesta, me toca adaptarme a este lugar, a esto que es. Y empecé a trabajar un poco más acá en Ciudad Bolívar, pero sí dije, voy a hacer cultura de fiesta en Ciudad Bolívar a medida que lo pueda hacer, porque no está bien. Y al pasar de los años, a la fecha actual, considero que Ciudad Bolívar tiene mucha mejor cultura actualmente de la que tenía cuando yo empecé y valora mucho más lo que es el arte, lo que es la recreación, lo que son los shows, lo que es este tipo de cosas. Todavía le falta muchísimo para llegar a Caracas, por decir algo. Yo una vez al año viajaba a Caracas y nos presentábamos 3 veces
al mes, o sea, 3 semanas seguidas, el mismo día, los jueves, en el Teatro Sala 7 en Caracas, con el mismo show. Y tú veías en las 3 semanas casi que a las mismas personas que volvían a ir y volvían a pagar por el show. Y prácticamente era el mismo show, Ujú. ¿sabes? Pero la gente decía, mira, me gustó el show, oye, quiero volver a verlo, ¿sabes? En cambio, Ujú. la gente acá es como que, bueno, ya lo vi, ya está listo. O mira, Claro. lo veo por internet, Y ¿sabes? es, O si- lo veo en un video. y es si es que van a verlo. Sí, sí, Sí. totalmente. Eh, pero ese es el público apático, pero no los culpo tampoco porque no Ujú. tenían una cultura como, no había muchas actividades artísticas aquí en la ciudad, en Ciudad Bolívar, Claro. no existían. Entonces por eso no se hizo una cultura antes, pero actualmente sí ha mejorado mucho, de verdad que sí. Hablando de público apático, ¿llegaste a encontrar alguna resistencia en tu camino por parte de las personas cercanas? Llámese familia, amigos, conocidos, familiares. Mira, mi familia siempre me apoyó a pesar de que no estaba de acuerdo. ¿Cómo lo explico? O sea, No, pero está bien, mi papá y mi increíble. mamá no les gustaba para nada, ¿sabes? Ni a mi hermano, o sea, siempre me decían el payaso y la cosa. Y yo, bueno, sí, es que de verdad que soy payaso. O sea, no, mentira no es. Y eso es una Y ofensa grandísima. claro, o sea, O para sea, mí no era, para nuestra generación es una ofensa grandísima, pero qué sí, pero bonito que para tú mí no pudiste, era un exactamente, insulto. exactamente, qué bonito que tú pudiste, sabes, moldearlo a ti y decir, claro que lo soy. De Sí, hecho, sí sí. lo soy. Yo decía, sí, soy payaso, o sea, no hay problema. No les gustaba, pero sin embargo nunca me pusieron obstáculos. Tampoco Mm. era que me iban a llevar, ¿sabes? Mira, toma, te compré estas chalupas, te compré esta nariz, no. Pero no me pusieron ningún obstáculo en el sentido de que mi mamá y mi papá nunca me dijeron, mira, deja de hacer eso que estás haciendo, ¿sabes? Ujú. Que lo pudieron haber hecho. Otros padres que yo conozco que tenían el mismo, o sea, compañeros míos no le permitían hacer estas actividades, ¿no? Estudia primero. Mi papá siempre me decía, mira, estudia. Pero nunca me dijo, deja de hacer eso. Ni mi mamá tampoco. Jamás me dijeron, deja de hacer eso. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo era bueno en esto, entonces me empezaron a apoyar. Cuando dijeron, Berro, la verdad que esto es diferente, esto no es lo que uno pensaba, etcétera, etcétera. Yo recuerdo mi primer sueldo de recreador, Héctor, fueron 15 bolívares. 15 bolívares era un platerío loco, pero yo había trabajado eh, 2 meses y medio en plan vacacional. Eso era campamento antes. Antes no, antes los planes vacacionales eran, los niños se van una semana con los recreadores y la empresa para una playa, por decir algo, para una cabaña. Y a la otra semana iba otro grupo y así. Entonces yo trabajé 2 meses y medio y fueron 15 bolívares de sueldo que yo llegué. Orinoquia estaba recién hecho. Yo recuerdo que todos los compañeros nos quedamos en Orinoquia con nuestro pago. Muchos se compraron zapatos, ropa, ¿sabes? Lo típico de ese entonces Y para un de los, muchacho de los jóvenes, también. pues. Ujú. Pero como yo tenía otro pensar, yo había pasado otras circunstancias en la vida, yo recuerdo que yo me compré una hamburguesa en McDonald's porque tenía hambre, no porque, ajá, vamos a comer McDonald's, sino, tengo hambre, vamos a comer McDonald's. Chévere. Comí y cerca quedaba un supermercado que se llamaba Macro. Y yo fui a Macro, llamé a mi mamá y le dije, mami, estoy en Portugal, ¿qué hace falta en la casa? A lo mejor en la casa no hacía falta nada, ¿sabes? Porque mi papá tenía un buen trabajo en ese entonces en la empresa, pero yo quise llamar y yo hice un mercado, Héctor. Con esos 15 dólares yo hice un mercado completo de cosas por saco, por vaina. Y agarré un taxi que estaba afuera, llévame al terminal. Y en el terminal agarré un taxi para Guri. Vámonos para Guri. Y llegué yo a Guri gastando todo mi primer sueldo de recreador con un supermercado entero. Yo, aquí está, aquí llegué. Y me quedo aquí estoy. Y mi mamá, muchacho, y eso, y lo otro, ¿qué pasó? No, no, mamá, no. Aquí está. Yo trabajé y compré esto. ¿Y pues no te compraste ropa y cosas? No, no, no. Esto es lo que quise comprar, pues. Esto es lo que me hace feliz comprar en estos momentos, pues. No, total. Y de verdad que es increíble porque tú, como tú lo acabas de decir, es una crianza totalmente diferente. Yo lastimosamente aprendí por las malas, ¿verdad? Cuando tienes que hacer un cambio en tu vida. Y lastimosamente, o sea, bueno, lastimosamente no, sino que eh, cuando he hablado con varias personas, ¿no? Y varios invitados, siempre comentamos lo que son los eventos canónicos, ¿no? Y, y que todos, absolutamente todos con los que he hablado, dice, fue horrible, pero le agradezco que sucedió, pero no quisiera volverlo a vivir. Claro, ¿Me totalmente. entiendes? O sea,
yo hoy en día, ¿verdad? 12 años después, bueno, gracias a Dios me pasó lo que me pasó en Venezuela, ¿no? Y gracias a Dios que vivo y todo lo volvería a hacer, ni de vaina. No me monto Pero en eso otra vez. no, 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 ni de vaina. O sea, y esto es como un momento para mí de que un antes y un después, ¿no? En mi vida. A mí me gusta decir que tengo dos o tres eventos canónicos que me dicen como que, marico, tienes que cambiar porque si no vas en picada, ¿no? Esa, después emigrar, después unas relaciones, etcétera. O sea, de todo un poco. Yo quería preguntarte, para ti, ¿qué consideras que ha sido un evento canónico? ¿Cuáles han sido tus eventos canónicos? Antes de continuar, quería comentarte que he tenido problemas con el enfoque, ¿sabes? Con esto de mantenerme enfocado en una sola tarea. Hay veces que estoy trabajando en algo y de repente pasa la mosca y se me olvida o me hablan y me pasa lo que estaba haciendo o simplemente estoy hablando con alguien de algo y se me olvidan las palabras, tanto en inglés como en español. Por eso que, bueno, hice una, un partnership con estas personas que se llaman Thesis. Nos pueden ayudar a, en mi caso, a enfocarnos un poco mejor. También tienen unas pastillas para el stress relief que lo uso justamente después de trabajar, como a las 7 8 de la noche, antes ya de dormir, antes para hacer wind down, relajarme y seguir con mi vida y poder dormir tranquilo. Se lo recomiendo. Ahorita tienen un 40% de descuento en el link que dejaré en la descripción. De igual manera está en el linktree de @ecmotiv. Así que espero te gusten, espero lo puedas usar y continuamos. Mira, yo siempre comento uno, ¿no? Yo, yo recuerdo, y ya lo comenté un poco, pero cuando yo llegué a Puerto Ordaz, el primer día de salir de la utopía que te comenté que era Guri, o sea, era otro mundo, ahí, no ahí nadie robaba nada. En Guri nunca me robaron nada porque no existía eso, o sea, de verdad no existía eso. Yo recuerdo que uno dejaba los juguetes en el frente de la casa, que te estoy hablando que es un frente abierto, eso no tenía reja ni nada, un frente. Y lo más que podía pasar era que llegara control y seguridad, que era la seguridad interna del campamento, y te tocaba el timbre y decía, mira, para que recojan por favor las cosas que tienen afuera. Y no porque te las fueran a robar, sino porque estaban regadas en la Ujú. vía pública, pues. Eso era lo más que podía pasar en Guri, que llegó a pasar alguna vez. Cuando yo salgo a Puerto Ordaz, el primer día, Héctor, que yo llegué al terminal solo, llegué solo al terminal, con mi bolsito, ya yo sabía dónde estaba el apartamento en el que me iba a quedar, que era de un amigo, que los dos nos íbamos a quedar ahí. Él viajaba porque tenía carro, pero yo me quedaba la semana completa. Bajando del terminal, yo dije, no, yo voy a agarrar un autobús porque me voy a ahorrar este dinero. Yo siempre fui muy ahorrativo, siempre fui, no, vamos a cuadrar mi semana bien y tal, voy a agarrar un autobús que ya yo sabía que ese autobús me dejaba cerca del apartamento y yo podía caminar. Caminando fuera del terminal, me robaron. Yo no Pero, sabía que me robaron, o sea, agarró a un muchacho, se acercó a mí por detrás, sacó una pistola, me dijo, dame todo lo que tienes, abre el bolso, yo tenía una cadena de oro, mi teléfono, o sea, me quitó todo. A mí me quedaron 20 bolívares en el bolsillo y porque no me registró los bolsillos, pues. Y eso fue para mí un evento canónico porque yo dije, esto no me puede volver a pasar. Yo tengo que aprender de todo esto, pero en ese momento no pensé eso. Pues yo llegué al apartamento, dejé el morral que tenía grandísimo, me regresé al terminal y me fui a Guri. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No quiero ir más para Puerto Ordaz. No quiero estudiar, no quiero me quiero quedar aquí en Guri. Porque claro, ya, claro, después yo logré salir de ese trauma y decir, no, bueno, ya no me pasa más, ya, entonces aprendí que no estoy en el paraíso que es Guri, este es otro mundo, esto existe, y desde ahí empecé a ser como que más precavido a la hora de estar en otros lugares. Ese mm, fue uno de los eventos canónicos que cambió mi perspectiva de la vida, porque cuando tú te crías en un lugar tan seguro, una a burbuja, veces te claro. vuelves muy confiado. Mm, Entonces, ese fue uno. Y el otro que siempre comento también eh, fue en la universidad. Yo tenía un amigo, actualmente es amigo mío, trabaja conmigo también, que él vivía muy lejos de la universidad y era muy humilde. Y yo siempre tuve en ese momento dinero, porque mi papá trabajaba, tenía un buen cargo en ese entonces. Mi papá empezó siendo vigilante, lo más sencillo. Y llegó un momento en que logró ser supervisor de seguridad. Entonces, por ende,
tenía un buen cargo, tenía carro, o sea, estábamos Ujú. económicamente bien. Y siempre mi papá me daba plata y yo tenía plata para comer en la calle si yo quería. Y Claro, yo siempre le decía, Fausto, vamos a desayunar. Y él me decía, no, 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 no. Y yo decía, pero ¿por qué no quiere desayunar? Si son las 8 de la mañana, ¿qué le pasa? Bueno, claro. dale pues. Hasta que un día yo le dije, vamos a desayunar. Y él me dijo, a ver, ven acá, Lugo, ¿sabes? O sea, yo te digo que no, porque es que no tengo dinero, me dice. Y yo le digo, hermano, discúlpame, de verdad, pero yo te estoy diciendo vamos a desayunar, es porque yo te voy a brindar, yo no te estoy preguntando si tienes dinero. Y de verdad que yo siempre lo hacía con esa intención, o sea, si yo decía, tengo hambre y alguien estaba conmigo, yo iba a comprar para todos, pues. O sea, yo no tenía esa mezquindad de que, ah, bueno, tengo hambre y me voy escondidito y me voy a comer solo, no, no. Claro, Pero él, muy humilde, no lo entendía, pues él decía, a ver, este me está diciendo para comer, o sea, yo tengo que pagar, no tengo, entonces, no, pues. Y desde ese momento también entendí que mucha gente, a diferencia de otros, viaja con lo justo, ¿sabes? Hay mucha gente que tú ni siquiera te das cuenta que va con lo justo, que tiene solamente un pasaje, que tiene solamente la comida que llevó al día, y es la vida de muchos estudiantes que tú no te das cuenta. Entonces ahí yo dije, mira, bueno, es verdad, hay muchas cosas que me hicieron ser más empático y esa fue una de estas, pues porque a veces uno no se da cuenta y lastima a personas pero sin querer. Quizás yo a él lo estaba lastimando porque yo le estaba diciendo, mira, vamos a comer y yo tengo plata y tú no, ¿sabes? ujú. Pero después, por suerte, le expliqué y él entendió, pues desde ese momento fue una muy buena amistad hasta el día de hoy y trabaja conmigo y toda la cosa, pues. Pero a lo que quiero llegar es que ese evento canónico cambió, a veces uno tiene que explicar, ¿sabes? Porque a veces uno da sentadas ciertas cosas que para ti son normales, que para otra persona no. Entonces puedes Total, caer por odioso, puedes caer por lastimar a otra persona sin darte cuenta y sin querer hacerlo. totalmente. Y de hecho, eso que tú comentas, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Am, en Venezuela, repito, o sea, mis papás, gracias a Dios, les fue bien y no sé qué. Y habían personas que le iban mejor que a mí, pues por supuesto, no a mí o sus padres, lo que sea. Y habían personas que no le iban tan bien. Entonces yo llegué a hacer en varias oportunidades, así como tú dices, de como que, mira, vamos a comer, no, no puedo. Y yo siempre les decía, o sea, hermano, no te preocupes, si yo tengo, tú tienes, ¿sabes? Claro, Y hoy en día no me arrepiento de lo que hice, pero no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, o he aprendido durante todo este camino de lo que uno llama vida y experiencias, sean buenas o malas, que hay personas que no son agradecidas, que hay personas que lastimosamente no saben valorar las cosas que tienen en ese momento o a la persona que tienen en ese momento y que simplemente, ¿sabes? No, no lo saben, no saben y ya. Varias veces, o sea, yo hice varias cosas buenas. Ojo, yo no esperaba retribución, ¿no? Yo no esperaba, em, sabes, Héctor, aquí está esto. Jamás, para nada. Pero yo lo mínimo que esperaba era como que una amistad, una cosa. Lastimosamente nunca se dio más allá de ahí, pues, ¿me entiendes? O sea, cada quien por su lado, hubo una que otra cosa. Por ejemplo, esto lo puse hace poco en el Instagram. Mi mamá me decía, los amigos se cuentan con los dedos de una mano y a veces te sobran dedos. Y yo nunca lo entendía. Yo decía, mamá, pero no. Mi mamá está loca, ¿sabes? Uno siempre adolescente cagándola. Y recuerdo que mi papá pudo comprar un segundo carro y el carro era de mi mamá, pero mi mamá me lo prestaba para ir a la universidad. Yo tenía 17 años. Y chamo, o sea, tu vida cambia, ¿no? claro, Tu vida cambia y vas a jugar fútbol, vas para la discoteca, vas para no sé dónde, vas para acá, vas para allá. Y todo el mundo quiere estar contigo claro, porque tienes carro. hasta que ya no tienes carro. Correcto, Entonces me pasó que vi la otra cara de la moneda, que fue cuando no tuve el carro. Y fue durísimo porque a varias de esas personas que chao, yo te llevo a tu casa, no importa, son 30 minutos manejando, yo te llevo y vuelvo a mi casa, es una hora de manejo. No te preocupes, yo te llevo, tal, no sé qué, el transporte, pues. Y claro. mi mamá me decía, no, no hagas eso. O sea, nadie te da ni para la gasolina. Y le dije, mamá, pero no, mamá, pero tú no No entiendes, entendías, pues. mamá, tú no Claro, entiendes. O sea, son mis amigos, son mis panas. Y cuando me quedé sin carro, me acuerdo que
había una clase de 4 a 6, algo así, 7, en la UDO, y había que esperar el autobús y no sé qué, y el profesor no llegó. Entonces tenía que esperar desde las 4 hasta las 6 ahí sentado. Claro. Y recuerdo que le dije a este pana, coño, Lugo, ¿me puedes llevar para mi casa, hermano, por favor? Yo lo he llevado a su casa infinidad de veces. Y me acuerdo, hermano, como si hubiese sido ayer, que él le da un golpe al techo del carro y me dice, coño, chivo, móntate, pues. Carajo. Chamo, así, weón. Como que, vamos a llevarte, ¿vale? Sí, exactamente, hermano. Y al sol de hoy no me duele, ¿no? Pero es como que, ¿sabes? No volvería a hacer esas buenas acciones por este tipo de personas. Recuerdo que Yo ese día porque le en ese dije, punto de vista soy "Ujú, muy budista, bueno, o sea, yo soy muy dado y sí soy partidario de que, mira, tú tienes que ser agradecido, pero si a mí la gente no me agradece, me vale. no, 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 yo nunca digo que me Y me tenga ha que agradecer. pasado eso, No, no, no. O sea, yo no me digo, ha pasado eso. Lo que tú ujú, comentas, me ha pasado. Yo trabajaba en Pollos La Fundación, trabajé por casi 3 años y era una época económicamente muy buena para mí porque ese negocio daba bastante dinero. Y yo todos los viernes hacía en mi casa una comida, o sea, un agasajo siempre, o sea, ujú. porque yo quería hacerlo, a mí me gusta cocinar mucho, y yo decía, mira, voy a hacer pizza este fin de semana, y llamaba a mis primos, a mis amigos, vamos, vengan, o sea, no pongan nada, no me interesa que traigan nada, vengan, yo compro todo, pues. Y lo hice así mucho, mucho, mucho tiempo, todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes. Y cuando dejé de trabajar, que dejé de hacer cosas los viernes, a mí ningún viernes nadie me llamó, ¿sabes? Mira, vente para la casa a hacer algo, o mira, yo voy. Y a mí, o sea, yo lo volvería a hacer. Porque, ¿qué pasa? Bueno, es mi punto de vista. Cuando tú haces este tipo de cosas, tú las haces para sentirte bien contigo, ¿sabes? Tú las Claro, haces porque en ese momento te hace feliz. Yo estoy seguro que a ti llevar a todos tus amigos a sus casas, a ti te hacía feliz, porque decías, no, yo tengo carro, yo los llevo, correcto. ¿verdad? Ahora, la parte mala queda para ellos. La experiencia negativa queda para ellos. Claro que uno aprende, como yo le digo a la gente, uno aprende y después no es tan pendejo. Eso sí es verdad. Uno aprende a no ser tan pendejo. Pero de que yo lo volvería a hacer, sí, yo lo volvería a hacer. Yo lo volvería a hacer porque Hubo, me hacía muy feliz. total, y hubo un comentario que tú y yo estuvimos hablando hace mucho tiempo y tú me dijiste, Héctor, pero tú no puedes andar por la vida bloqueando gente. Y yo te dije, mago, sí puedo. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo lo hago? Y chamo, o sea, me he vuelto no, o sea, no malo, no para nada. Simplemente es como que he aprendido de las malas experiencias a simplemente poner a cada quien en su lugar sin decírselo. ¿Me entiendes? O Claro. sea, cada quien se pone en su lugar solito. Yo, si yo te doy a ti amor, cariño, amistad, y tú me pagas de una manera no tan buena, puedes esperar de mí que ya, o sea, me alejo de ahí, pues, ¿me entiendes? No, claro. Y, y es como te lo he dicho, te lo he comentado antes, es como que uno tiene tantos peos en la vida, o sea, peos entre comillas, porque también es como que tantas preocupaciones, por eso decir, o responsabilidades, ¿verdad? Que el hecho de que venga una persona como que a agregarte más cosas es algo que tú no quieres, ¿me entiendes? Mira, yo te voy a regalar un pensamiento. Esto es mío, personal. Y yo escribía mucho. Actualmente no escribo tanto, pero antes escribía mucho. Escribía mis pensamientos, cosas. No era un diario, eran imágenes random. También dibujaba. Yo dibujaba muy bien. Dejé de dibujar hace mucho tiempo, pero dibujaba muy bien y hacía dibujos de cosas que pensaba Ujú. o de experiencias que yo tenía. Y esto es algo que quizás no se lo he dicho a muchas personas que están fuera de mi familia y ahora lo van a conocer muchas. Que las que vean este podcast, por supuesto, los invito a ver todos los episodios, por cierto. Gracias. Eh, hermano, yo llegué, y todavía lo pienso, a tener pensamientos de vidas pasadas. Y esto es un poquito profundo y no voy a ondear mucho en este tema, lo voy a pasar por encima A para mí me contar encanta, a mí me encanta la parte filosófica. lo voy a contar para explicar lo que te quiero decir. Yo siempre he tenido pensamientos de vidas pasadas que yo aseguro que yo he vivido. O sea, vamos a explicarlo. Yo estoy seguro de que yo en algún momento fui otra persona y yo tengo recuerdos de esa persona. Mm. ¿Sí me explico?
Ujú. Entonces, en ese entonces de mi vida, yo 19 años, todos esos pensamientos los escribía porque yo decía, algún momento yo le voy a conseguir sentido a esto, ¿verdad? Y me pasó algo muy, muy extraño, muy paranormal, que yo escribí una dirección que siempre tenía recurrente en mi cabeza. En ese entonces, recuerda que no existía internet, de que tú podías decir, bueno, vamos a buscar a ver qué es esto, ¿sabes? A ver si esto es real, a ver si esto existe. No existía. El internet llegó, ¿en qué año? Creo que en el 90, no, no sé, 99, no sé. Bueno, 98, 99. total que no existía un teléfono así que tú dijeras, vamos a buscar en Google, tú tienes que ir a un cyber, Internet Explorer y todo ese peo, no había nada de eso, pues. Bueno, total que yo escribí eso y pasado el tiempo, yo busco esta dirección y yo escribí en esa dirección y en ese pensamiento el nombre de Jaime, porque me llegaba a mi cabeza Jaime. Resulta, Héctor, que la dirección era en España y en esa dirección de esa casa sí vivía una persona que se llamaba Jaime. La consigo por Google Maps, la dirección, y tú sabes que le ponen es muy común en otros países, en Venezuela no pasa mucho, pero si tú te metes en Google Maps y la casa es tuya, tú pones los datos y tú puedes colocarle un nombre, ¿sí? Bien sea negocio, bien sea casa. Y entonces la cosa decía Casa de Jaime. Y a mí me pareció tan impresionante y tan escalofriante eso de que yo Claro. tenía ese pensamiento hace 1000 años de haber vivido allí. Y resulta que decía Casa de Jaime, pero no vivía ningún Jaime en ese momento porque había muerto hace muchos años, pues. Eso lo descubro yo después de los 1000 años con la ayuda del internet y yo indagando en todo este asunto. Bueno, para llegar entonces a lo que estábamos diciendo con esto. Yo siempre entonces he cuidado mucho mis pensamientos. Yo siempre he cuidado mucho las cosas que voy a decir, siempre he cuidado mucho el pensar antes de hacer. No es, con esto no quiero decir que no sea a veces eufórico, que no, mira, un ataque de ira. Eso le pasa a todo el mundo. Los psicólogos, las personas que están en el cristianismo, todo el mundo puede sufrir Claro. un ataque de ira y también puede portarse mal en algún momento. Tampoco somos perfectos o panes de Dios. A alguien tú le tuviste que haber hecho algún mal alguna vez. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Nosotros a veces, para ir al pensamiento que o sea, mi pensamiento y lo que le voy a recomendar, nosotros tenemos que ir por la vida siendo felices porque sí y ya. O sea, tu felicidad no puede depender de que alguien no te agradeció, de que alguien te hizo algo mal. Es mejor liberar y dejar pasar que bloquear y seguir en rencor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno puede bloquear. No, no digo de personas, digo situaciones, digo pensamientos, digo eh, lugares. Dicen, no voy más aquí o no. Es mejor, en lugar de hacer eso, que te estás protegiendo a ti y a tu cerebro, decir, bueno, yo tengo la capacidad de volver a pasar por ahí, pero estar bien. Yo tengo la capacidad de volver a hablar con esta persona, pero estar bien. ¿Sabes? Que Ok. nada te pese, que nada te cueste, porque al final todo eso se va cargando. Mi mamá siempre decía, tú tienes que meter en la mochila lo que tú puedas cargar. ¿De qué te sirve tener tantas cosas en tu mochila que no vas a usar? Porque tú dices, bueno, tengo este rencor, pero lo tienes allí. Cada vez que vas a ver a esa persona o que el rencor, el odio, la cosa, y lo vas cargando en una mochila que al final se te hace inútil, porque ¿de qué te sirve ese rencor? De Total. nada. Pero, ojo, yo soy el tipo de persona que yo no guardo rencor. O sea, no guardo real para que voy a guardar rencor, ¿no? Y es como que para mí es la manera de yo protegerme, porque, por ejemplo, un ejemplo nada más, yo no consumo material de que lastime a un perrito, porque yo sé que ese Correcto. tipo de cosas me van a lastimar a mí, ¿me entiendes? Yo sé que si yo hablo con esta persona me voy a sentir mal, prefiero no hacerlo. Yo sé que si esta persona publica estados que a mí no me gustan o cualquier cosa, prefiero ni siquiera verlos, ¿me entiendes? Por eso es que siempre digo, nosotros somos lo que consumimos. Y si tú estás consumiendo todo el tiempo cosas, ¿sabes? Odio, polémica, problemas. Yo la verdad, personalmente siento que el mundo de la farándula es demasiado horrible porque estás es pendiente de destruir a alguien más por cosas absurdas. Y tú eres parte del problema, o sea, te intoxicas en eso. Y es lo que sigues distribuyendo en el mundo. Pues yo personalmente, yo soy así de que yo bloqueo, no llevo rencor, pero yo bloqueo las cosas y a las personas para
No, claro, en simplemente cuanto a redes no, sociales, sí, totalmente. Yo cuando veo un video que no me gusta, le pongo no me interesa para no que me no me interesa, salgan para más que no videos me de salga eso. más nunca. Exactamente. No, eso sí, en redes sociales sí, y yo soy, a pesar de que yo trabajo con redes sociales y todo este mundo, yo, por ejemplo, tengo 1500 contactos en WhatsApp activos y son 1500 estados, pero yo veo 10 estados de WhatsApp. Porque son Y personas importantes, son personas que me gusta quizás el contenido que publicaron, o porque vi en la miniatura algo interesante, pero no soy de scrollear, o no, sea, yo tampoco. los estados de Yo, WhatsApp, no. no, por ejemplo, no está de WhatsApp o de Instagram o lo que sea, si yo, por ejemplo, si me meto en el WhatsApp y son cosas que yo le veo sin sentido, mutear y listo. ¿Me entiendes? No lo bloqueo, lo muteo y ya, pues para Yo que no no, lo veo, o sea, no scrolleo este tipo de cosas, veo no, lo o que me sea, interesa. sí, exactamente, no es scrolleo, simplemente como que, coño, ¿qué puso esta pana? Ah, una estupidez, ok, lo quito. Sí. Una de las cosas que te iba a preguntar, José, ¿qué cambia en tu vida o cómo cambia tu vida cuando tu papá no está? Bueno, eso es un evento que yo a veces olvido por Porque lo quieres proteger, olvidar. por protegerme. O sea, ¿por qué lo digo? Porque por mucho tiempo yo no creía eso. O sea, vamos a ponerlos en contexto a todos. Eh, Mi papá muere muy joven, mi papá tenía 46 años cuando murió y yo tenía 19 apenas. Y mi papá no sufría de nada, mi papá no tenía ninguna enfermedad degenerativa, mi papá no tuvo un accidente, mi papá no avisó, no fue que mira un síntoma previo de semanas o un dolor simplemente mi papá un día cenando, yo no estaba en la casa, ese día me habían dejado en la alcabala, o sea, para irme a Puerto Ordaz, pues. Yo me fui a Puerto Ordaz porque tenía que estudiar, era un domingo, y el lunes yo tenía que estudiar, pues. Y él estaba en Guri cenando con mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano menor, y después de cenar se sintió mal de repente y le dio como un infarto, pero no era un infarto. Lo llevaron enseguida al hospital de allí de Guri, lo estaban atendiendo y le dijeron, no, hay que trasladarlo a Ciudad Bolívar porque parece que está preinfartado y aquí no tenemos los equipos suficientes, qué sé yo, etcétera, pues. Lo trasladan a Ciudad Bolívar. L- Anteriormente, ¿recuerdas que estaban los seguros de las empresas? Ujú. Y siempre era un problema con la clave del seguro para Siempre. atender la cosa, Ujú. o sea, total que al primer lugar donde llegan no lo atienden enseguida y, y pierde como 40 minutos en que entre lo atiendan y no. De allí se logra ir a otro lugar donde sí lo atendieron enseguida y tal, lo empezaron a estabilizar y toda la cosa, pero lo de él era de cómo meterlo a cuidado intensivo y para eso sí necesitaban la clave del seguro, la cosa, y el tema era que eran horas nocturnas ya, No estaba abierto ¿sabes? a la gente del seguro, claro. Sí, porque él le dio eso como a las 8 de la noche y entonces ya eran las 12 de la noche, algo así, pues, o sea, no estaba abierta la oficina del seguro, los agentes del seguro, etcétera, 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 pues. Yo llego al otro día, porque obviamente no pude moverme esa noche, pues. Cuando yo llego en la mañana, yo veo a mi papá totalmente desganado. Nunca había visto a mi papá así. Te estoy hablando que mi papá medía como 2 metros y era fornido, pues, gordito, pero fornido. Y yo nunca había visto a mi papá tan débil, estaba tan decaído. Y yo le digo, papá, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y me dijo, no, 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 nada. En eso llegó el doctor y le empezó a preguntar cosas, pues, porque ya lo iban a atender realmente, ya lo iban a pasar a un cuidado, una broma, y él no pudo hablar. Y yo le contesté al doctor todos los datos de mi papá que estaban en mi cabeza, o sea, no era que yo sabía que me lo sabía, ¿sabes? Ujú. Hay cosas que tú sabes, En tu pero subconsciente que lo estás diciendo por todo, yo le dije la edad de mi alerta. papá, fecha de nacimiento, qué sé yo, etcétera, tipo de sangre, una cantidad de cosas que yo no sabía que sabía. Y se las digo eso, el médico se va y mi papá me dice, hijo, yo de esta no salgo. O sea, yo esto no lo cuento más, yo de esta no salgo y me cuida a tu hermano, cuida a tu mamá, acuérdate que tu hermano menor es loco, o sea, ¿sabes? Mi hermano mayor era siempre, no loco, él le decía loco, pero era como que muy...
O sea, le gustaba andar de fiestas, ¿sabes? Vivía otro mundo, pues. Mi papá me empieza a decir todo esto, me empieza a dar las claves de sus tarjetas, de sus cosas, y yo, no, papá, no, o sea, no, no, tranquilo que usted va a salir de esa, no, 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 nada de eso, no, cuida a su mamá, que yo no salgo de esas fueron sus palabras de mi papá, prácticamente casi que sus últimas palabras. Lo internan, lo meten a los cuidados intensivos y deciden entubarlo y inducirle un coma porque le dio como un shock séptico, Mm, una infección y no sabían de qué. Entuban a mi papá, le inducen un coma médico y pasa mi papá 9 días en cuidados intensivos, entre comillas, mejorando, porque empezaron a hacerle estudios a todos los estudios. Mi papá no tenía nada, no salía nada, salía que tenía una afección, pero no salía de qué. Le hicieron el estudio de la gripe porcina, en ese entonces estaba de moda, que si el veneno de rata, que si la mordedura de rata, que mira, a mi papá le hicieron tantos estudios habidos y por haber y todos daban negativo. Lo cierto es que mi papá empezó a mejorar. O sea, le empezaron a suministrar 1000 antibióticos, empezó a mejorar. Le quitaron el coma y él estaba despierto pero entubado, no podía hablar. Y empezó a mejorar, o sea, se veía la mejora de estar, de no hablar, de estar en coma inducido, a estar más en movimiento y toda la cosa. Y yo me quedaba allí con él, siempre, o sea, siempre estuve allí, mi mamá, mis 2 hermanos, siempre estábamos allí. La última noche que mi papá está en cuidados intensivos, ya yo me había hecho amigo de las enfermeras, porque yo estuve en los bomberos de brigadier y yo ahí me capacité de paramédico, pues. O sea, yo tenía conocimientos de medicina, pues. Y yo le decía a las muchachas, mira, así sea él mi papá, yo sé que él es muy grande y ustedes me avisan y yo lo muevo, yo no le voy a tener, porque sea mi papá, sabes que a los familiares no lo dejan por la sensibilidad, la cosa, yo lo hago, pues no se preocupen. Y ellas me dejaban pasar y yo ayudaba y toda la cosa. Ellas me llaman y me dicen que él quiere ir al baño, porque él no se paraba, obviamente, que él quería ir al baño, pero ya como estaba tan lúcido y estaba recuperado, él no quería que ellas lo vieran, claro. ¿sabes? Le daba pena. Ujú. Y yo llego y voy, lo arreglo, lo limpio, y él me quiso decir algo. Como estaba entubado, no pudo y me pidió una hoja y un papel. Y yo se las di, pero como tenía mucho tiempo en coma, la cosa, no pudo coordinar para escribir una palabra. Él tenía un BlackBerry de esos 8520, siempre lo recuerdo, el que tenía las teclas, todas las teclas en el teclado, pues, todos los botones. Y él me lo pidió para escribir y tampoco pudo, pues, porque no le daban, pues, no le daban las manos. Y él estaba muy inquieto porque quería decirme algo. Y al otro día supuestamente le iban a quitar la intubación. Y yo le digo, tranquilo papá, que mañana viene el médico y a usted le van a quitar eso y usted me dice lo que usted me quiera decir mañana. Quédese tranquilo, duerme. Y entonces su gesto fue este. Yo le pedí la bendición, le di un beso, me salí. Eso fue a la 1 de la mañana. A las 6 nos dan la noticia de que había muerto. Y nada, pues, eso para mí fue, Yo, no, lo que son los eventos, ¿no? Canónicos. Y desde ese día, yo no creía. O sea, ese día nosotros, o el transcurrir de los años desde ese momento, fue muy difícil porque mi papá era la base, ve lo increíble, mi papá era la base de nuestra familia, porque era obviamente la cabeza de familia, era el que trabajaba, era el que mantenía la unión en cierto punto, y era la base de la familia paterna. Mi papá era uno de los menores de sus hermanos y era el que siempre los unía. En la casa de mi abuela se reunían cuando mi papá llegaba. Cuando muere mi papá, eh, todo eso se acabó. Y por mucho tiempo nosotros estuvimos en negación de que no creíamos que eso había pasado. Héctor, en la casa de mi mamá, las cosas de mi papá, tal cual como las había dejado, su última ropa, su última camisa, los zapatos que se quitó, las cholas, todo, todo, quedaron así por más de 2 años. Tal cual. Su última camisa con su olor, su teléfono donde él lo ponía,
las músicas que él ponía, todo quedó así por mucho tiempo. Mi mamá tuvo que ir a ayuda, porque mi mamá se paraba en las noches buscándolo, lo veía Claro. y, y no fue fácil. No fue fácil esa transición y aprender luego a cómo vivir, porque mi papá siempre fue una guía, siempre sabía todo y la vida te cambia. Yo, yo sentí ese miedo justamente cuando yo viajé a Venezuela, que te conocí de hecho, y fue porque mi papá se enfermó y por como me habían contado todo, era grave, pues. Y yo tenía 6 años que no iba a Venezuela y, ¿sabes? Claro. Pedí vacaciones forzadas, 24 horas de viaje, y para mí ver a mi papá en ese estado es algo que a mí me rompe el corazón. Y que, ojo, y no, es como tú dices, no era una enfermedad, no era nada, pero hay cosas que la generación anterior nunca supo decir. Y es que se tragaron todo, vivieron muchas cosas feas, y que eso eventualmente revienta por algún lado. Lo de tu papá, hermano, o sea, qué loco que no, nunca supieron de qué era, ¿no? O Bueno, sea, yo por mucho tiempo estuve en negación en mi casa también, nunca supimos realmente en sí qué pasó, solo eran especulaciones, pero hay muchas cosas que damos por sentado, que era lo que venía comentando, y que obviamos. Yo sí hubiese querido más tiempo con mi papá, obviamente, pero total, todo el tiempo que viví con él, lo viví bien, porque yo, por ejemplo, yo era el de los que, sabes que muchos adolescentes, muchos, incluso de 19 años, cuando muere mi papá, yo todavía le daba besos a mi papá y abrazos, o sea, bendición papá, un beso y un abrazo, ¿sabes? Estuviera quien estuviera, esté donde esté, o sea, él iba a la universidad a buscarme y yo corría, mi papá, un abrazo, un beso, bendición. Este, y siempre lo abrazaba cuando podía, me acostaba con él, ¿sabes? Compartíamos unas palabras. No compartíamos tomadera porque yo no tomo realmente como tal. Pues alguna vez campaneamos un whiskycito, que era lo que más él tomaba y lo que a mí me agrada. Este, pero yo nunca estuve peleado con mi papá, ¿sabes? Como algunos adolescentes, algunos. Mi hermano claro. sí, mi hermano mayor sí se peleó varias veces y pasaban días sin hablarse, pero yo no. Pero es muy Yo común nunca, del nunca lo hice, pues. hermano, es muy común, tú porque eres el del medio. Sí. ¿Y cuántos años se llevan entre ustedes? Mi hermano mayor 6 y el menor sí mucho más. De hecho, el menor no estaba ni en papeles, ni siquiera podía. O sea, mi mamá le quitaron todo después que yo nací. O sea, Ujú. le sellaron porque yo fui un parto muy complicado. Mi mamá de broma y no se muere pariéndome a mí, O sea, naciste por arte de magia, pa. prácticamente. Mm. Y se suponía que ella no podía tener más hijos. Y nació mi hermano menor cuando yo tenía, a ver si él tiene 27. Yo le llevo 10, casi 10 años a mi hermano menor. Y entonces mi hermano mayor casi 16. Claro. Entonces, era mucha la diferencia de edad entre los tres, pues. Sí, pero Pero es muy común que el mayor tenga más problemas con los padres que los menores. sí, Mi hermano, por ejemplo, cero. O sea, el hijo perfecto. Y yo, chamo, qué difícil era. De verdad, que bueno, pero yo digo a hoy lo en que yo día, yo decía, digo, Dios mío. a lo que yo te estaba diciendo, y bueno, quiero aprovechar a todos los que están escuchando, todos los que van a escuchar esto, todos los que lo vean. Mira, el valor que uno le puede dar a sus padres, tienen que hacerlo. Todo momento bien aprovechado, después va a ser bien recordado. Ese buenos días que no le diste a tu mamá hoy, esas buenas noches que no, ese día que no supiste de tu mamá, escríbele mañana, escríbele más a diario, porque al final cuando no lo tienes, añorarás ese mensaje. Yo llamaba al teléfono de mi papá, después que lo desconectaron, pues, para escuchar
¿Sabes que antes tú grababas La voz. en los Ujú, teléfonos la voz? Decía, deje su mensaje después del tono y salía, te has comunicado con no sé qué, deja tu mensaje. Tú podías o sea, personalizar ese mensaje. Pues yo ujú. llamaba para escuchar la voz de mi papá. Y tú que lo tienes allí, escríbele, llámale, abrázalo. Tu papá no es tan malo. Así lo sea, también no es su culpa. Yo soy mucho de no culpar el pasado de las personas porque muchas veces juzgamos sin saber los zapatos que viene cargando esa persona, las situaciones que viene pasando. Mi mamá, aprovechando el tema de los padres, mi mamá es una tremenda persona, una excelente mujer y una madre como ninguna. Como yo siempre le digo, no es que tú seas perfecta, mamá. Y se molesta, ¿no? Pero yo no te culpo, tú hiciste lo mejor y has dado lo mejor para mí. O sea, yo te agradezco mucho todo como tú me criaste, los coñazos que tú me diste, todo. Yo te lo agradezco porque todo eso me hizo la persona que hoy día soy. Y a lo que voy es que no podemos juzgar cómo nuestros padres nos criaron porque no sabemos cómo los criaron a ellos. Total. Muchas veces jugamos y no sabemos porque los abuelos no son igual de abuelos que de papás. No, claro, Mi total. mamá, mi mamá con mi hijo, yo le digo, yo hubiese querido ser tu nieto. Me da mucha risa porque justamente eso que tú que comentas, yo le digo a mi mamá y echo los cuentos y mi mamá, por supuesto, yo jamás. Eso. Y yo, Mi mamá, coño. yo nunca hice eso, No sé de qué jamás. me estás hablando. Y yo, mamá, pero si tú me ibas a buscar al colegio a punta de coñazo. Y me decía, pero ¿y quién salía mal en las notas? Y yo, bueno, yo, ¿verdad? Pero de verdad que yo creo que el hecho de casi perder a mi papá me hizo entender muchas cosas y es que somos un ratico. Yo perdí a mi abuelo hace ya 10 años, creo. Y, y fue insofacto, fue de la nada. Él lo tenían que operar del corazón y lo operaron, corazón abierto, porque tenía un soplo, una cosa. Lo operaron, salió excelente la operación, cicatrizó Qué increíble. bueno. Al mes, creo, le dio un dolor de cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, se desmayó, un aneurisma cerebral, así, insofacto, menos de Sí. 2 minutos. Mira, yo hace 2 años que una vez a la semana me hago esta pregunta. Es un ejercicio personal, es un ejercicio de motivación, es un ejercicio de vida. Yo me pregunto, si yo llegase a morir hoy y me enseñaran pues mi vida a pasar, ¿cómo me sentiría con ella? ¿Estaría feliz, a gusto con lo que viví, con lo que he vivido, con lo que he hecho? ¿Qué dirían de ti en el funeral, básicamente? Básicamente no me importaría qué dirían de mí, sino yo cómo lo percibiría, ¿sabes? Mm. O sea, fui un buen hijo, fui un buen esposo, ¿sabes? Pregúntate eso. O sea, Claro, pregúntate eso por lo menos una vez a la semana para que tú mejores. Todos los días podemos mejorar. Yo puedo haber sido en el pasado una persona diferente a la que soy hoy, bien sea mejorando o no. Pero si no lo preguntamos, no lo damos por sentado, porque muchas veces nos escudamos tras decir yo soy así, es que así soy yo, no, pero no, terrible, no es que así eres tú, es que así te criaron o así te forjaste, pero si tú quieres ser diferente, puedes serlo. totalmente. Entonces, si tú te preguntas, si hoy fuese mi último día en la vida, me siento bien con lo que he hecho. O sea, ponte en perspectiva, o sea, imagínate que te estás viendo a ti enfrente y te preguntas, oye, esta persona cómo hizo su vida hasta el día de hoy. ¿Sabes? Fuiste un buen padre, fuiste un buen hijo, fuiste un buen esposo. No lo fuiste. Empieza a hacerlo. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas correctas. Yo siempre doy ese consejo, siempre digo a las personas, tú puedes hacerlo. Yo muchas veces pecaba de que, como siempre me ha tocado trabajar con personal, yo quería hacerlo todo y que el personal pues me siguiese o bueno, que estuviera ahí por estar. Pero al pasar de los años aprendí que si tú le enseñas a alguien a hacer las cosas, esa persona va a enseñarle a alguien más. Y esa otra persona a alguien más. Y entonces va a haber una cadena de personas que van a hacer las cosas como tú, porque tú le enseñaste. Porque tú lo influenciaste para eso, claro. Exactamente. Entonces, ¿de qué te sirve controlar todo lo que no puedes controlar? Eso te agota, eso te Terrible, sí. exige demasiado.
Y mientras más reconozcamos las cosas que no podemos controlar, más rápido va a ser controlar lo que sí puedes controlar. Porque es como que te Definitivamente. enfocas en algo que sí puedes y dejas a un lado lo que no puedes. Y es fantástico. Eso es No, fantástico. definitivamente fantástico, porque a mí me pasa mucho, yo soy una persona de que hace poco yo descubrí que era una persona obsesiva, obsesiva compulsiva con ciertas cosas y me da mucha risa porque al parecer las personas a mi alrededor ya lo sabían, pero yo no. Entonces era como Tú me lo dices a que, mí, yo no lo sabía. claro, claro, o sea, el mago ir a trabajar contigo es lo peor que me ha pasado en la vida, Mira, yo pero, creo que esto no te lo he dicho y lo voy a aprovechar a decir en este episodio. ay Dios mío, No va a existir otra persona capaz de trabajar contigo como trabajo yo contigo. es verdad. No la va a ver. Es verdad, porque yo soy una persona que si yo pudiese hacer todo solo, lo hiciera. Y soy el tipo de persona de que, tranquilo, yo resuelvo, ¿me entiendes? Porque me desespero un poco. Y hay veces que no me sé expresar lo que quiero y a veces no sale como quiero. Por, es, pero es por mi propia culpa de no saber expresarme. Y a raíz de este descubrimiento que tuve de la obsesivo-compulsividad, he aprendido a controlarme un poco en el sentido de que, ok, Héctor, cálmate, no puedes controlar absolutamente todo, ¿me entiendes? O sea, y comprendí, antes yo decía que es que yo planifico mucho, yo planifico todo, No, ansiedad se llama eso. exactamente. Eso se llama ser ansioso, se llama tener ansiedad, tener Mi treinta y esposa comparte cinco eso. o sea, 35 outcomes diferentes de cómo puede salir esta decisión que voy a tomar. Y pienso en 36, 37 cosas diferentes que pueden salir y al final ninguna pasa, ¿me entiendes? Y hay algo que leí hace poco que decía, quizás el futuro del cual te preocupas tanto, tú ni siquiera Nunca vas a estar ahí, sucede. ¿no? Y ni siquiera, Claro. a lo mejor ni siquiera vas a estar ahí, ¿me No, así entiendes? es, así Entonces es. como que, y he aprendido algo que, de hecho, no que lo aprendí de ti, por supuesto, pero es como que algo que tú me dijiste hace tiempo, que tú dices y lo comentaste acá, que tú no puedes esperar algo para ser feliz. ¿Me entiendes? Porque hay personas que dicen, no, cuando tenga un carro voy a ser feliz, cuando tenga mi apartamento voy a ser feliz, cuando llegue $1 millón voy a ser feliz. Entonces están poniendo su felicidad a algo material, a algo, a una meta. Entonces cuando llegues a esa meta, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Yo te voy a hacer una pregunta. ujú, A ti y a los que están se pueden hacer la respuesta ustedes mismos y después coméntenla. ven. Mira, ¿por qué tú amas a tu mamá? ¿Por qué? Por todo el amor que ella me ha dado, porque me ha dado lo que tiene y lo que no tiene. Ok. Si tu mamá Ujú, el día de hoy, ni Dios lo quiera, Dios la proteja, le da Alzheimer y se olvida de que ujú. tú eres su hijo y ya no te va a dar amor, ¿tú la seguirías amando? Claro, 100%, incondicional. Entonces no amas a tu mamá porque te dio amor. Amas a tu mamá porque sí y punto. Porque cuando uno dice, Mm, te amo porque tú eres lindo conmigo, porque tú eres linda conmigo, el día que esa persona, porque lo va a ver, indudablemente va a haber un día que esa persona no sea linda contigo, no te ame, ese día eso va a pasar. Entonces tú la vas a dejar de amar. O sea, el día que tu mamá te pegue, de muchacho estoy hablando, esa, ¿tú la vas a dejar de amar? No. O sea, por eso yo siempre he tenido esa, mira, yo te amo porque sí, punto. Mi esposa se molestaba mucho cuando ella me preguntaba, ¿por qué tú me amas? Y yo, porque sí, te amo porque sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento tú llegases a dejar de ser bonita por alguna circunstancia de la vida, vejez, qué sé yo, cualquier cosa, yo igual te voy a amar. Porque yo no te amo porque seas bonita, yo te amo porque sí y punto. Y mira lo liberador que es que entendamos esto. Si tú amas a las personas porque sí, porque tú quieres amarlas, todo lo demás en tu vida va a ser felicidad. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, yo soy feliz porque sí. O sea, soy feliz porque quiero ser feliz, deseo feliz. Eso no quiere decir que no vas a tener momentos tristes, que no vas a pasar situaciones difíciles, pero si tu vida la dedicas a ser feliz porque sí,
vas a encontrar más fácil las cosas, porque se te va a hacer más fácil el camino, porque cuando aprendes a ser feliz con lo que tienes al momento, cuando te llega una bendición grande, vas a ser mucho más feliz, porque vas a decir, bueno, ya yo era feliz y ahora, bueno, soy más feliz, ¿sabes? En Claro, cambio, si tú dices, mira, para ser feliz necesito un carro, cuando te llegue el carro dices, bueno, soy feliz porque llegó el carro se te dañó, bueno, eres infeliz porque el carro se te dañó, ni correcto. modo, no, no puede ser, no podemos basar nuestra felicidad ni en algo, ni en alguien, ni en nada. Nuestra felicidad depende de nosotros decidir ser feliz. Sabes que escuché por ahí que la felicidad es cuando estás pleno, cuando estás viviendo en el presente y estás pleno y no te hace falta nada. Y es como que no vas al pasado para arrepentirte de algo, pero tampoco vas al futuro a planificar algo que ni siquiera sabes si va a suceder, sino que simplemente vives Exactamente, el presente en el cual estás y eres agradecido por las cosas que tienes y por lo que no tienes y por las personas que tienes y las que no tienes en ese momento. exactamente. De verdad Mira, que es eso es impresionante, ¿no? así. Mira, esa frase que acabas de decir, no vas al pasado a añorar nada, pero tampoco vas al futuro a codiciar nada, a decir esto es lo que quiero. No, te quedas en ese presente porque en ese momento sabes que eres feliz y estás en Correcto. plenitud. Yo cuando veo a mi familia, a pesar de los muchos que no están, yo he sufrido la pérdida de mi abuela materna, de mi abuelo paterno, de muchos tíos cercanos, de mi papá, por supuesto, de mi bisabuela, que era prácticamente una abuela para mí también. Y a pesar de tantas cosas, yo veo a mi familia y yo doy gracias. Gracias, Señor, por permitirme mi madre, por permitirme mi esposa, mi hijo. Nosotros tres, mi esposa, mi hijo y yo, eh, siempre nos estamos abrazando, mi hijo, a cada momento. Ahorita porque le dije, voy a grabar, porque si no estuviera aquí, papá te amo, papi te amo, papi te amo, ¿qué haces? Papi te amo. Entonces, eso, eso que en la generación pasada no pasaba, porque había Correcto. muchos tabús, ¿sabes? Era muy poco común escuchar a un niño decirle a su hijo te amo, a su papá, o su Ujú. papá al hijo te amo, así en público o constantemente. No era que no Sí, se amaban, sino que como que tú tienes que saber que yo te amo. No tengo que decírtelo, ¿sabes? claro. Entonces yo le inculqué a mi hijo que sí hay que decirlo porque tú tienes que reforzar con palabras Y lo que tu acciones, corazón dice y y acciones acciones. O también. sea, no es lo mismo decir, bueno, mi papá me ama porque es mi papá, a que mi papá venga, me dé un abrazo y me diga que me ama. Claro. ¿Sabes? Eso me va a llenar más, me va a nutrir más. Igual en cuando eres esposo, cuando te toca tener pareja. Eso es un tema que yo tengo 12 años con mi pareja, con mi esposa, y toda la vida conociéndola. Y no es fácil, la gente dice: "No, que si no, 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 no". Lo que pasa es que la generación de ahora se rinde muy fácil, pero hay momentos en que van a ser muy difíciles, hay momentos que van a ser fáciles, hay momentos que vas a decir: "Ya no quiero más nada", pero tú tienes que aprender a solucionar cosas que a lo mejor pienses que no tienen solución, porque muchas veces nos es más fácil decir: "No, ya, listo, dejo hasta aquí, no tiene solución", y es porque no queremos ceder nuestro espacio para hacer un espacio más grande. Siempre yo digo, mira, las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus, No es todo pero lo en medio contrario. de Marte, ¿eh? Es No, todo lo no, contrario. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. no, no, te explico por qué, escucha. Ok. Eso era antes. Antes las mujeres eran de Venus y los hombres de Marte, pero ahora en las relaciones actuales es así. ¿No te has dado cuenta que actualmente los hombres van teniendo los mismos problemas que tenían las mujeres antes? O sea, actualmente las mujeres son más liberales, ya el Sí, feminismo y la cosa. Entonces, pero eso está entre cambiando esos dos. ahorita. Sí, otra vez, pero entre esos 2 planetas hay un planeta fantástico que se llama tú y yo. Y en ese planeta podemos vivir. O sea, tú tienes tu planeta allá, yo tengo mi planeta aquí, pero cuando nos toque, pues, nos metemos en nuestro planeta, pues. O sea, por ejemplo, mi esposa no juega ningún videojuego, nada, Ujú. cero, por decir algo. Y yo juego LOL, me meto en la computadora. Mi esposa para las computadoras para hacer trabajos de Word, pero para otra cosa sí, no. Y son 2 mundos diferentes. Total. Y lo que pasa es que no puedo enseñar, pero aquí al lado está la computadora de mi esposa. O sea, Mm. nosotros, a Hasta al pesar de que, lado. sí, a pesar de que Mm. podemos estar haciendo cosas diferentes, por ejemplo, ella escuchando vallenato y yo reggae, estamos aquí. Y ese estar, quizás sin estar haciendo nada en conjunto, Ujú. ese estar tú en tu mundo y yo en mi mundo, Es muy bonito. es simple. Es muy Ella me dice a bonito. veces, yo, no importa. Existimos.
existimos aquí, estamos Ujú. aquí, no estamos haciendo nada, no estamos hablando ni siquiera entre nosotros, pero estamos así existiendo. Yo sé que tú estás ahí, tú estás aquí. Eso que tú comentas me pasó mucho con Sophie y era como que no tenemos nada en común, literal, nada en común, simplemente, o sea, más allá de nuestros hobbies, o sea, nuestros hobbies son totalmente nuestros hobbies, no compartimos nada, absolutamente nada. Por ahorita que empezamos una cuenta de Instagram, de video, fotografía, porque fuimos a un viaje que ella me insistió mucho para ir y, y yo, de pendejo, la verdad, siempre decía como que no, qué fastidio, para que yo voy para allá. Y un día dije, ¿sabes qué? Arma el viaje. Arma el viaje, seguro, sí, arma el viaje. Un día después de 3 correazos dijiste, Sí, bueno, sí, sí, está bien. después que me tenían en el sótano amarrado, sin comida y sin agua, y de bueno, está bien, arma el viaje. No, entonces dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? Creo que la vida es el ahora, y si tengo las posibilidades de poder hacerlo, vamos a hacerlo. Am, Sinceramente, era la primera vez que viajaba a Europa y vi cosas que yo decía, o sea, somos minúsculos, somos pequeños y en esos momentos que yo veía una catarata gigante o un glaciar, una vaina, yo decía, de repente mis problemas no son tan grandes. De repente mis problemas realmente son problemas que solo viven en mi cabeza y que a lo mejor me los estoy inventando yo. Y me acordé de algo que creo que lo comenté contigo. La vida es muy sencilla, solo que uno busca la manera de complicarla, porque quiere ponerle picante. Esa frase me la quitaste. Yo siempre he dicho Sí, sí. eso. La vida es muy sencilla. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en complicarla. Si tú quieres un golpe de realidad, tú tienes que simplemente ir a internet y buscar videos que te muestren la realidad. Por ejemplo, Claro. aquí en Ciudad Bolívar, Héctor, y eso yo siempre se lo pongo de ejemplo a las personas que quiero, que se quejan a veces claro, yo no estoy, con esto no estoy diciendo que uno tiene que ser conformista y quedarse en un solo lugar y no aspirar a más, pero sí tenemos que ver que hay personas que la están pasando Peor, muy mal, muy mal. que hay Ujú. personas que no tienen lo que uno tiene, que uno a lo mejor dice, soy infeliz con esto, y otras personas con ese poquito que tú tienes, sería todo para ellos porque no tienen nada. Mira, yo vivo cerca de una avenida que está cerca de Traki, hay muchos centros comerciales en el sentido, muchos locales, pues, y ponen la basura en la avenida para que se la lleve el aseo. Y de mi casa se ve directamente a donde ponen la basura, la avenida. Desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, tú ves una cantidad de personas buscando en la basura. Y te estoy hablando que no son indigentes, que son personas que están pasando situaciones difíciles, que empiezan a buscar cosas en la basura, comida, algo, alguna cosa, pues. Y tú dices, berro, mi vida no es tan mala. ¿Sabes? El que yo me estoy quejando de que no tengo 2 casas, no tengo 2 carros, que no tengo, ¿sabes? Cónchale, eso es minúsculo para lo que está pasando esa persona que está buscando en la basura, que no tiene nada, ¿sabes? Que no tiene algo para llevar. Que no, y he visto niños pequeños, yo soy mucho de proteger a los niños y siempre que puedo ayudar a algún niño lo ayudo. Aquí a la casa casi siempre venían los niños de la calle, porque yo cuando trabajaba en la fundación les daba comida en la fundación y los ayudaba y escuchaba sus historias, porque hay muchos que los juzgan, ah, ya llegó este niño a pedir, y lo sacan del local, ah, vete para allá, que no sé qué. Yo los escuchaba y su vida no era tan fácil como la gente pensaba, que eran, no, mira, son malandros, delincuentes. No, no, no. Hay niños que la pasan muy mal y que les ha tocado aprender a vivir en la calle, no porque no tengan papá y mamá, sino porque para ellos es más sano y es más saludable estar en la calle que en sus casas, porque tienen problemas enormes. Claro, Porque el papá toma, le pega a la mamá, porque la mamá vive la mala vida, porque miles de cosas que tú ni te imaginabas que esos niños estaban pasando y se ven arrojados a la calle para vivir esto. Entonces siempre vienen para la casa y yo les doy comida, les doy ropa, lo que puedo dar, y siempre les digo, oye, pórtate bien, ¿sabes? O sea, quizás no valga de nada para ellos, ¿no? Porque les va a tocar portarse mal, pues porque la vida es así. Pero yo sé que a muchos de ellos, y me consta, ese pórtate bien que yo siempre les decía, los ayudaba en situaciones en las que pudieron haber hecho cosas malas y no lo hicieron. claro. Porque recordaron que alguien le dijo, mira, sabes, pórtate bien. Ah, alguien le dio un platico de comida, alguien le dio una ropa de buena manera, no la buscó en la basura, no saqué yo una ropa rota, sino que le di algo bueno.
Ujú. ¿sabes? Y a lo que voy es que la vida es muy fácil cuando tú tienes comida, cuando tú tienes alguien que te quiere, como para que tú te la compliques pensando en cosas que no sabes si van a pasar, pensando en cosas que no sabes si vas a tener, O que ya ¿sabes? pasaron. Sí. Entonces, cónchale, qué bonito es que tú digas, tengo mi familia, me quiere, me ama, tengo comida, puedo darme alguno que otro lujo, soy feliz. Si vienen muchas más bendiciones, mejor, voy a ser más feliz. Pero no es que te vayas la vida o se te vaya la vida buscando ser millonario, siendo infeliz en el proceso y que nunca llegues a ser millonario. Correcto. Así de simple. De hecho, em, nosotros nos creamos problemas que simplemente están en nuestra cabeza. Y que, y esto es algo que lo aprendí hace poco, que grabé con Warner Jiménez, que hoy en día vivimos en un mundo tan costoso, de que todo vale algo, todo es muy costoso, todo, absolutamente todo, una casa, un carro, el pan, es jamón, todo es absolutamente caro. No importa en el país donde vivas, siempre Todo tiene un precio, pero no tiene un vas- valor. todo tiene un precio, pero no tiene un valor. Pero lo que quiero decir es que lo gratis, lo que es gratis, lo que las personas menos hacen, se vuelve invaluable, a pesar de ser gratis, a pesar de que está el acceso de todo el mundo a tenerlo, se vuelve invaluable porque nadie lo tiene. Y eso se llama empatía. Eso se llama empatía, eso se llama lealtad, eso se llama una amistad verdadera. Y Eso es correcto. hoy en día se ve mucho juzgar a las personas sin saber su pasado, como tú lo acabas de decir, juzgar a las personas por las cosas que están viviendo sin saber, sin... Aquí en Estados Unidos dicen que tú no puedes juzgar a alguien al menos que hayas corrido una milla en sus zapatos. Entonces es como que tienes que saber su historia antes de poder emitir un juicio, entre comillas, porque tú no eres nadie para emitir un juicio. Claro. Es simplemente tu Y opinión. total, y la verdad es que cada vez se ve menos, cada vez se ve una amistad verdadera, alguien que no te escriba por interés, alguien que no te busque por un interés, o sea, siempre hay algo de por medio, ¿me entiendes? Y eso que dices de los niños de la calle y el hecho de que eso me acaba de recordar a mí que mi papá siempre me decía con fundamento. Yo no sabía qué significaba esa vaina, pero me decía con fundamento y para mí era como que, pórtate bien, ¿sabes? Por Te supuesto. estoy viendo, ten Sí, cuidado. exacto. Mi mamá me decía, compórtate como si yo te estuviese viendo. Y había una regla en mi casa que era, si vas a salir, quédate hasta el amanecer. Si vas a salir, quédate hasta las 6, 7 de la mañana hasta que amanezca. Claro, no te vengas de madrugada. El día que me dieron ese tiro, ¿verdad? Fue la última vez en mi vida que yo tomé una decisión molesta, que yo tomé una decisión lleno de rabia, de odio, de un ataque de ira, como tú lo acabas de decir. Y yo dije, me voy, y eran las 3 de la mañana. No, Pácata. De vaina no la cuento por andar claro. de molesto. No, no, Y, total. o sea, chamo, yo a raíz de eso tengo estrés postraumático, tengo pesadillas, a veces me despierto sudando, como que dónde estoy, ¿sabes? Ese tipo de vaina. Claro, no es fácil. Y hoy en día, 12 años después, me pasa eso. En los aeropuertos ya no sueno, antes sonaba, pero siempre me palmean por aquí como que tiene algo aquí, yo nada, es una bala. El tipo como que mierda, o sea. Claro. Pero me encanta cuando hacemos el full circle y volvemos al principio y es como que, ¿volvería a pasar por eso? No. Agradezco de que pasó, sí. O sea, Claro, porque te moldea. te da experiencia, te da cosas que dices, mira, si era lo que decía mi mamá, lo que Tenías decía mi papá, razón, tenían razón, tenían claro. razón, tenían No, razón. no, Y totalmente. Mira, yo he peleado con personas en la calle, ya muy poco lo hago, pues, pero estaba una señora, una muchacha, pues, con unos niños pequeños, pidiendo en una panadería, y yo estoy allí. Entonces a la gente no le gusta dar dinero, dar porque comida. piensa,
No, tampoco, nada. La gente no le gusta, la gente es muy apática, Héctor. La gente no le gusta dar nada, ni dinero, ni comida, nada. Hay mucha gente que no está pidiendo dinero, sino que pide que le compren un arroz. Un Sí. arroz cuesta $1. Claro, quizás para algunos $1 es mucho, ¿sabes? Pero te está pidiendo un arroz, o sea, ¿sabes? Tiene hambre, ¿me entiendes? Claro. Pero a la gente no le gusta dar. Al 90% de la gente no le gusta dar y en la calle menos porque se hizo como muy popular que los que estaban pidiendo en la calle son sinvergüenza, ¿sabes? Están pidiendo porque quieren, que viven mejor que uno porque piden, ¿sabes? Porque por 10 personas que le den un paquete de arroz, tienen 10 paquetes de arroz, Si es que le dan, o ¿sabes? sea, sí. Esa es la misma mentalidad de las rifas. Aquí hacen muchas rifas, ¿no? Entonces la gente dice, no, yo no voy a comprar esa rifa porque el teléfono cuesta $100 y son 100 números a $2. O sea, la persona está sacando $100 de ganancia. Pero ya va, eso sí vende los 100 números, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que, ¿sabes? Entonces esa persona Qué está haciendo tristeza esa mentalidad de esa que, mentalidad. Tú qué estás asco. poniendo $1, ¿sabes? Si tú te Ujú. ganaste el teléfono o no, estás poniendo $1, tú no estás gastando 100. En fin, está esta señora con unos muchachitos pidiendo y yo le doy un dinero, otras personas no. Y una señora llega y comenta con otra, esa mujer sí es sinvergüenza, ¿cómo sale a pedir con esos niños? ¿Eh? Que si yo cuando era una señora mayor, yo cuando mis hijos, yo sí me iba a la calle, pero mis hijos no, mis hijos yo los protegía de todo eso. Y yo le digo, señora, con el perdón de los años que usted tiene, usted está cometiendo un error, porque usted está juzgando a esa mujer sin saber si ella no tiene dónde dejar a esos muchachos. Si ella no tiene ni siquiera casa, usted no sabe la vida de esa mujer. No, pero es que los hijos que no sé, bueno, pero usted la está juzgando. Usted pudo haber pasado su tiempo y tenía con quién dejarlos, pero ¿y si esa persona no? Y ahí la gente alrededor entendió y bajó como que la cosa y de barro, sí es verdad, pero es que vivimos en una sociedad que nos ha mal acostumbrado a no dar dinero en la calle, a cuidado que eso es una estafa, cuidado que nos ha enfriado el corazón. Total. Yo soy cristiano y el mensaje bíblico para esto que estamos hablando es que el corazón de muchos se enfriará por la maldad del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay tantas cosas malas que sí pasan, hay mucha gente que te pide dinero y es para otras cosas, hay mucha gente que te pide comida y a lo mejor la vende, qué sé yo, pero yo les quiero recordar a todas esas personas que no es tu pecado. Si tú das, tú lo estás haciendo porque te nace y la recompensa divina la tendrás tú. Esa persona que está pecando es problema de ella. Tú cumpliste con dar, tú cumpliste con ayudar, tú cumpliste con ser una buena persona. No puedes ser una mala persona por la sociedad. No puedes juzgar a todos por una misma vara. No puede ser así. Yo, eso que comentas se lo he dicho a mi mamá, o sea, mamá, que bien que seas una buena samaritana, pero tienes que entender ciertas cosas de que, o sea, está jodida la vaina y que lastimosamente no podemos ayudar a todo el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, uno, Entonces, uno puede ayudar complicado, hasta donde a uno medida de pueda, lo pues. que uno tiene, pues claro. Pero ya Tampoco va, es, tú le vas a servir a alguien es cuando tu copa rebose, no cuando a ti te falte agua. ¿Me no, explico? si supieras que no, Héctor. O sea, te respeto tu opinión, pero si supieras que uno tiene que dar de lo que tiene. Si tú tienes Ujú. dos panes, Me sobra uno, a ti te sobra uno y tú lo das fácil, ¿verdad? Se es fácil. claro. Pero si tú tienes un pan, tú Me sobra la compartirías mitad, la mitad del pan. claro. Me sobra la mitad. Ahora, si tienes la mitad del pan nada más, ese pedacito de pan se te es más difícil darlo, ¿verdad? Yo se lo doy completo, no me quedo con No, nada. no, me Dependiendo de la... explico, Sí, sí, me pero explico. yo entiendo lo que tú quieres decir, pero o sea, yo pues Mien- personalmente... Cuando uno quiere dar algo, no es que, tampoco con esto quiero decir, es que si tú tienes $100 para cubrir tu mes y alguien llegó con una necesidad de $100, tú le vas a dar los $100 completos y tú te vas a quedar sin nada. Tampoco eso quiero decir, sino que así tú tengas poco. Mira, yo siempre he dicho, si aquí comemos uno, comemos dos. Correcto. Si alguien lo necesita en cuanto a comida, yo soy así. Mira, yo he ayudado a gente que después ha hecho cosas malas, pero a mí no me duele haberlo ayudado. ¿Sabes? Aquí vino una persona a limpiar y tenía en el brazo un acceso enorme. Ajá. Y él trabajaba, pues limpiaba al frente y llegó muy humilde la persona. Mira, yo quiero trabajar, yo lo que quiero es que tú me des comida y algo para el pasaje. Y yo, bueno, chévere, está bien. Yo no tengo tremendo frente, pero
puedes limpiarlo ahí, tranquilo, yo te voy a rescatar algo. La persona tuvo semanas viniendo y yo le daba, yo le di ropa, le di unos zapatos, le daba su bolsita de comida bien. Y yo le dije, mira, yo te voy a ayudar a que tú te operes. Cuéntame, ya tú has hecho diligencia, que no, si yo fui al CDI, que no sé qué, en ese entonces no, le faltaban $10, pues, para unos exámenes, supuestamente. Ujú. Yo se los di, yo le di los $10. Mira, toma, aquí está para que tú te operes, porque yo quiero que tú te quites ese acceso y que seas más sano y toda la cosa. Y él me trataba de, no, varón, varón, Dios, 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 varón, no, sí, que con el favor de Dios. ¿Qué hizo la persona, Héctor? En mi nombre fue a trabajar, en mi nombre fue a trabajar en otras casas. Dijo, no, me mandó el varón de allá. Yo voy a limpiar aquí. Y las personas, bueno, chévere, le sacaron carretilla, broma. El hombre efectivamente limpió, pero cuando terminó de limpiar se llevó carretilla, pala, hizo mercado con todo eso y se fue. Y no volvió más. Y yo digo, bueno, error de esas personas en no llamarme, por supuesto. Y mira, tú de verdad mandaste a esta persona. Claro, Ajá. Pero el pecado lo tiene esa persona. El se va pecado con lo él, tiene claro. esa persona. O sea, yo lo ayudé desde lo bonito de mi corazón, Correcto. lo ayudé sinceramente y lo volvería a hacer con otra persona, sí. Si esa persona viniese, esa misma persona, y me dijera, mire, varón, perdóneme, no sé, ¿y lo volveré a ayudar? Sí, sí lo volvería a ayudar. ¿Por qué lo volvería a ayudar? Chamo, porque el perdón, el que tú perdones a alguien y te liberes de esa carga, porque así tú digas que no, el que tú perdones a alguien y te liberes de esa carga, te va a volver una persona mucho mejor. Yo No lo es puedo que yo le voy a dar perdonar, la misma pero confianza de antes, no es que, sí, pero sí lo volveré a ayudar. Dice, mire, perdóneme, varón, no sé qué. Bueno, toma $10, dale, pero ya la confianza de que entres a mi casa, de que estés aquí, no, ya eso sí, ahí ya murió, pues, pero sí le claro. daría el perdón y sí lo volveré a ayudar, pues, Ay, porque no sé. perdonar Yo es fantástico. yo puedo perdonar, pero tampoco caigo en, no sé, no caigo en esa. Yo sí soy más drástico, pues, y a lo mejor caerá mal, pero yo soy muy drástico y he aprendido a ser drástico debido a los golpes de la vida, pues. Am, una de las Yo cosas que tú estabas perdono, pero, comentando, pero no alejo, olvido, pero ¿sabes? no olvido. Yo perdono, pero alejo. No, Mm, sí lo olvido, pero alejo, ¿sabes? Si me hiciste esto, bueno, chévere, te perdono, pero ya sabes que esa confianza ahí no va a ya estar. no va a O, valer, o pues, que, exacto. Pero ¿por qué perdono? Porque ¿de qué me sirve a mí no perdonar a alguien? no, pero es que lo puedes perdonar y mandarlo para el coño igual. Exactamente, sí lo puedo hacer también, pero no pasa nada, pues. De hecho, una de las cosas que estabas comentando era que tú no puedes volverte frío por el mundo exterior. Y eso es lo que estaba escuchando hace poco y me encantó. Lo escribí todo y no tengo aquí mi librito. Pero dice básicamente como que incluso cuando el mundo te pague mal, ¿verdad? Tú no puedes dejar de ser quien tú eres. Entonces, esas personas, ¿verdad? Que te están haciendo mal, que no te van a tratar bien, que no te van a revolver un mensaje, que no te van a, que no, que no, que no, que no, que no, ¿verdad? No tienen que cambiar lo que tú eres de tu esencia de persona. ¿Me entiendes? El mundo está lleno de personas malas, sí, el mundo está lleno de maldad, sí, pero qué bonito es ver un alma buena entre tanta maldad, Así ¿ves? es. Mira, mi mamá, yo siempre hablo de mi mamá porque mi mamá para mí es todo, pues. Mi mamá es una persona que a veces yo le digo, imagínate, yo a veces le digo, mamá, no tienes que ser tan pendeja. No, no, mira, ya te pasó, no, que no te vuelva a pasar, mamá, por favor. ¿Estás Pero mi oyendo, mamá, mamá? mi mamá ayuda a todo el mundo, mi mamá es buena gente con todo el mundo. Mi esposa también, mira, mi esposa le da pena no hacerle un favor a alguien, no ayudar a alguien, ¿sabes? Y eso está bien, a mí me encanta eso, ¿no? Pero yo siempre le digo, bueno, uno tiene que ser también hasta un punto, tampoco es que se van a aprovechar de nosotros, o sea, hay que, ¿sabes? Hay que utilizarla porque ¿qué pasa? Mucha gente se malacostumbra a que si tú la ayudas una vez, dos veces, tres veces, la vas a ayudar siempre. Ujú. Y entonces cuando no la ayudas, eres malo. No me ayudaste Siempre. esta vez, eres malo. Y entonces, muy poca gente que volvemos al ciclo de esta entrevista, del agradecimiento, muy pocas veces las personas son agradecidas de corazón. Porque yo te puedo decir algo, Héctor, o sea, supongamos, yo te pido a ti o en algún momento cualquier otra persona te pide una ayuda monetaria, mira, $100, y tú se la das con mucho amor, con mucho cariño, porque tiene un problema esta persona.
tú te das cuenta al poco tiempo si esta persona de verdad agradecía de corazón lo que tú le diste, o fue, o te va a utilizar nuevamente, ¿sabes? Te va a utilizar nuevamente para que le des nuevamente. Me pasó, Tú lo vas a determinar enseguida, claro. porque cuando tú le ofreces algo a una persona y esa persona le da pena recibirlo, o te dice, a pesar de que lo necesite, te dice no, o te dice, bueno, gracias, pero yo te aviso, tú te das cuenta que esa persona no es que no quiera ser ayudada, sino que siente esa empatía de que como que, cónchale, no, ya va, no. Yo sé que me quieres ayudar, pero es que me da pena, no quiero esto, ¿sabes? Pero una cosa es que te dé pena, otra cosa es como que no me lo dé porque o sea, no lo necesito, ¿sabes? Sabiendo que lo necesito. O sea, también está la parte del ego, pues. Sí, yo digo que ese tipo de personas, porque el ego no es malo. Mucha gente que yo soy muy ególatra, pero el ego no es tan malo como piensa, pues el ego te Dependiendo cómo protege de lo muchas uses, cosas. como todo. Exactamente. El ego te protege de muchas cosas y te hace valorar muchas otras, pues. Mi ego no me va a permitir yo hacerle un mal a una persona que yo sepa que me ha tratado bien o que pues, no se lo merezca, pues, ¿sabes? Entonces, tu ego no te va a permitir, por ejemplo, que si yo necesito $500, tú me los vayas a pasar, por decir algo. Tengo Yo no te miedo voy a contigo, dejar. mago. Tengo miedo Yo no te voy contigo, a dejar, mago. mira. ¿Cómo? Tengo miedo contigo. Yo no te voy a dejar, Héctor. Mira que no, hermano, no. No porque mi ego no me lo permite, pues. Claro. Pero, chamo, yo te voy a decir algo. Es la primera vez en todos los años que tengo teniendo tantos personajes que entrevistan a José Lugo. Es la primera vez que durante toda una entrevista hablo como José Lugo y no como el Mago Lugo o como otro personaje, porque siempre las historias son del Mago Lugo, Repetitivas. siempre las Ujú. historias. Sí, siempre son las historias comerciales, las historias del Mago Lugo, y de mira Claro, cómo te pero hiciste mago y sí. cuéntame de la magia. Ah, no, un efecto de magia, o qué sé yo, y el mago y la risa, el chiste, ¿sabes? Que me encanta, o sea, me encanta, pero yo muchas veces le decía, yo algún día quiero que me inviten a una fiesta para yo Pero ser invitado, no para. claro, 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 porque claro. siempre vamos a invitar al papá de José Ignacio a que Para haga que haga magia. magia, claro, O me invitan, no me dicen nada, pero en medio de la fiesta, mira, lánzate ahí unos claro, bailitos, claro, pues, claro. ¿sabes? Mira, hablando de la parte cuando estabas hablando de prestar plata, me pasó varias veces y lo que yo decía, y lo digo ahorita, me sale más barato prestarle $100 y que no me los pague, Regalarlo. porque regalarlos, sí, y yo dar ese dinero y decir, ya los perdí, no espero nada a cambio, me sale mucho más barato mentalmente que esa Claro, persona vuelva y me dé excusas y excusas y excusas y excusas. O que después claro, me pague y después me pida 500 y después no me pague más. ¿Me entiendes? O claro, sea, no, totalmente, exactamente. totalmente. Y hablando de esto yo no lo veo como una entrevista y siempre lo he dicho, esto para mí es una conversación increíble porque yo quise hacer este episodio especial em, porque personalmente y lo digo acá, pues, y las personas que nos puedan estar escuchando o viendo, em, es increíble cómo la vida actúa, de que tú puedas ser amigo de alguien sin conocerlo toda la vida. Me explico. O Mm, sea, y hay sí, personas que son amigos, o sea, o amigos o conocidos de toda la vida y no se comportan tan bien como una persona que acabas de conocer. Que acabas de conocer entre comillas, repito. O sea, y, y aquí te lo digo honestamente, o sea, gracias porque tú has sido una de las pocas personas que ha creído más en mí que yo mismo. Y una de las cosas que yo he escuchado es que tienes que rodearte de personas que tengan metas más grandes que las que tú mismo te estás poniendo, que tengan, que te pongan a ti en un pedestal en el cual ni tú mismo te has puesto. Y gracias a ti estamos en el episodio 40. Y no porque tú lo estás grabando, porque no lo estás grabando, o sea, cero, cero. Pero ¿cuántas veces yo no te he dicho a ti, hermano, no quiero seguir? Qué fastidio, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Sabes?
yo sé que este podcast es de motivación y no sé qué, pero la realidad es que uno no puede solo y Mira, está yo sé en bien. qué momento, yo sé en qué momento tú te montaste nuevamente en el cohete fantástico de este mundo. Cuando tú me preguntaste, me dijiste, pero ¿qué está pasando? No quiero seguir haciendo esto, no sé qué, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo recuerdo que yo te dije, Héctor, pero ven acá, ¿te sientes bien Ah, haciendo esto? Sí. Listo, hermano, ya ganaste. Si tú te sientes bien haciendo esto, ya ganaste. Lo demás viene por añadidura. Y yo le decía a mi esposa estos días, mira, yo apoyé a Héctor antes de ser amigo de Héctor. O sea, yo lo total, apoyaba antes de ser amigo de Héctor. Yo le dije, mira, hermano, yo de verdad cuente conmigo. Y cuando lo del logo y toda esa broma, yo le dije, mira, eso es, no, que, dele, señor. Yo nunca recuerdo haberte dicho, mira, no, sabes, como tú estás en Estados Unidos, tengo recuerdos de Vietnam. yeah. Sí, o No, sea, yo sí me considero una persona interesada, pero interesada en que las cosas salgan bien, claro, interesada en ayudar, interesada en muchas cosas, pues, pero así de que yo voy a hacer algo por alguien, esperando algo a cambio, muy poco, muy poco. No te digo que no, porque a veces sí, a veces tú haces cosas para esperar cosas a cambio. Por ejemplo, a veces tú eh, quieres en un trabajo resaltar, entonces tú haces un buen trabajo para que el jefe te diga, mira, ¿sabes qué? o Buen trabajas horas trabajo, buen extra, pues trabajo, claro, obviamente. ¿sabes? O quieres trabajar horas extra para percibir más dinero. Pero en Mm. cuanto a esto, sí, vale, yo siempre, y siempre lo digo, mira, desde el momento que yo conocí a Héctor y vi todo esto, yo vi el potencial y siempre lo dije, y siempre te dije, para adelante, y aún en los momentos más difíciles de todos los proyectos que hemos tenido, que han sido varios para llegar a este punto de este podcast, que es el que estructuralmente y comercialmente ha estado mucho mejor. Siempre te he dicho, nada, aprendemos de lo malo y lo bueno lo adoptamos. Y así seguimos, vamos hacia adelante. Mientras nos sintamos bien haciendo esto, mientras disfrutemos haciendo esto, nos va a ir bien. Este Amén. episodio 40, de verdad que es un logro enorme para este podcast. Yo que he visto los episodios 2, 3 veces, porque lo tengo que editar la mayoría, los recomiendo. Mira, el 87% de los episodios los recomiendo. Voy a decir 13 no, Mm. porque a lo mejor a algunos no les gusta algún tipo de tema, Claro, ¿sabes? sí, sí. Pero para gustos generales, el 87% de los temas son buenos. Para gustos Sí, específicos, un 13, pero mira, no hay nada como desnudarse mentalmente y sacar cosas que las personas no creen de ti o que no están acostumbradas a decir y sensibilizar situaciones que no son tan comunes para darte cuenta de que no estás solo en ese pensamiento, de que no estás solo en esa tristeza, de que no estás solo en esa situación, porque muchas veces el error y la depresión viene cuando pensamos que solamente nos pasa a nosotros. Esta situación solamente la estoy viviendo yo, esto solamente me pasa a mí, y falta nada más que levantes la vista para darte cuenta de que hay por lo menos 5 personas más pasando problemas similares o peores que el tuyo. Entonces, no estás solo, puedes desahogarte. Mira, Héctor, yo estoy seguro que si tú estás escuchando esto y quieres comentar cualquier cosa en los DMs, te va a responder también yo, porque ese comentario, esa vivencia, esa experiencia que estás teniendo y que te sientes empático con algo de lo que hemos dicho o con algo de lo que ha dicho Héctor en los podcasts, vale más que cualquier otra cosa. Vale más que cualquier otra cosa porque hay un feedback de emociones y sabemos que el mensaje está llegando a donde tiene que llegar. como siempre digo, los héroes y los villanos siempre tienen el mismo origen. Solo tú decides qué quieres ser. O quieres dañar al mundo por todo lo que viviste o quieres salvar el mundo por todo lo que viviste. Entonces, es muy bueno eso que dices de los DM porque ambos sabemos lo que es estar en el hueco. Y si podemos ayudar a otra persona a salir de ahí y encontrar su tribu, esa es la idea. Normalmente al final dejo una reflexión para el invitado, pero si tienes una, adelante. Si ya dijiste todo, no hay ningún problema. Está bien, yo lo voy a decir porque fue un lema que nació conmigo en el 2008. Eh, Magia sin límites posibles. La limitación solo está aquí. Si tú crees que es verdad, puedes hacerlo. El proyecto que tú tengas en mente, si tú crees de verdad que es verdad y lo estás disfrutando, lo puedes hacer. No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo.
al menos que sea un policía. Si está en la calle y es un policía, párale bola. Chistecito, chistecito. Mago, Ah, ¿dónde te pueden conseguir? @Mago Piso Lugo en todas las redes sociales. Allí me pueden encontrar, más que todo en Instagram. Y por supuesto, las personas que están en Ciudad Bolívar y en cualquier parte del mundo pueden hablar conmigo. Siempre estoy hablando por los DM con muchas personas que me escriben y me preguntan cosas random de los videos. Porque hace mucho tiempo en el programa de radio tuve una sección que se llamaba Pregúntale al mago. Cualquier cosa. Y yo le respondía con cualquier cosa. Por ejemplo, me preguntaban que por qué, que cómo un ciego sabía después de ir al baño cuando, cuando ya había terminado de limpiarse correctamente, pues. Y si quieres saber la respuesta, la voy Escríbeme a al dejar en los DM. comentarios de este episodio. Escríbeme al DM. Muchas gracias, Mago. Gracias a ti, Héctor, de Bueno, verdad. gracias a ti, José Lugo. Increíble. Así es.